Suscríbete a La Panterita. 1980. Avon, calidad que une generaciones. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Cadena Real, somos familia. Guairá Pisos, SRL. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. ABC Cardinal 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un saludo para todos, estamos arrancando Cardinal Deportivo. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Ariel, buen día. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día, Ariel. Estamos en contacto con Julio Ullón. Anoche lanzó su candidatura Alianza Azulgrana, se denomina, el movimiento que buscará llegar a la presidencia de Cerro Porteño. Y tengo que admitir, al menos Dani y Federico, que desde el punto de vista del marketing, del golpe efectista, creo que entró fuerte, por dos razones. Una, ya apareció un video de Guti para darle visos de seriedad al caso de que si llega Julio Ullón a la presidencia de Cerro va a ser el director deportivo. Habló de un precontrato y todo. Exactamente. Sí. Y además después, en su lanzamiento, hay un video, un segmento muy, pero muy fuerte que apunta directamente a los APAC. Ese no lo vi, Acá no vamos a hablar de... acá vamos directo al grano, sin vuelta, directamente para los APAC, que ya vamos a compartir enseguida, y hacen un repaso de la historia de Cerro desde el principio, y después se corta allí la dulzura desde que empezaron los APAC en la conducción de Cerro Porteño. Julio Ullón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, muy buen día, un saludo a vos y a toda la audiencia y ahí a los participantes de esta mesa. Bueno, Julio, no hay problema que te tutemos, ¿verdad? No, ningún problema. Bueno, decía recién que pensé que tu candidatura iba a ser así, en silencio, sin mucho ruido, pero entraste pero muy fuerte. No, yo apunto a directamente a ser presidente del Club Cerro Porteño. Es un sueño que tengo desde muy joven. Soy un fanático cerrista y realmente nosotros tenemos ya un trabajo realizado, una planificación estratégica para esta campaña y también para cuando sea presidente del Club Cerro Porteño con mi equipo de trabajo. Tenemos un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Queremos darle el salto de calidad al Club Cerro Porteño para que esté entre los 5 mejores de América en materia futbolística, y para eso estamos apostando fuerte, trayéndole a una persona que fue campeón del mundo, campeón del mundo en clubes, campeón de Europa en clubes, tiene muchísimos logros deportivos y más que nada también su experiencia de haber gerenciado las inferiores del Real Madrid, que es uno de los mejores clubes del mundo, es el motivo por el cual decidimos apostar fuerte en él. Nosotros queremos, en primer lugar, profesionalizar las inferiores del Club Cerro Porteño. Cerro tiene una muy buena cantera, pero le falta ese salto de calidad y eso va a repercutir favorablemente en el equipo de primera división del Club Cerro Porteño. Apuntamos al traerle a Guti, justamente lo que apuntamos es, por un lado su experiencia, por un lado sus conocimientos y por otro lado también sus contactos, porque Cerro tiene que ser visto desde el punto de vista no solamente futbolístico, sino para que sea para que futbolísticamente sea sostenible. Tenemos que darle también una visión empresarial a la administración de los recursos humanos futbolísticos que tiene el Club Cerro Porteño. Entonces, a eso apuntamos. Creemos que con Guti y con Chiqui hacen una gran pareja para darle ese salto de calidad a Cerro que necesita. ¿Ya hablaste con Chiqui? No. Yo le escuché a uno de los precandidatos, no recuerdo cuál, que quiso contactarse con Chiqui, y Chiqui le dijo que él no quería meterse, no quería inmiscuirse en el proceso electoral. Entonces yo respeto eso y seguramente cuando estemos ya afianzados en la presidencia del club vamos a estar conversando con él.
Esa es la idea que tenemos y creemos de que él hace un trabajo serio, planificado también, pero necesitamos también una persona de prestigio internacional, de nivel internacional, que le dé el roce necesario a nuestro querido club para poder, por un lado, mejorar cualitativa y cuantitativamente lo que la administración de los jugadores y darle el salto de calidad que necesita Cerro para poder ganar campeonatos internacionales. Julio, ¿cuándo te nació la idea de postularte? Y yo en el 2018, creo que fueron las últimas elecciones, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esa vez ya un grupo de cerristas se habían acercado a mí, pero yo estaba en ese momento, digamos, en otra etapa de mi vida y dije que iba a esperar. Y bueno, ahora surgió la posibilidad a mediados digamos, a inicios del año realmente, cuando fueron a visitarme también un equipo de amigos, un grupo de amigos, me hablaron, y bueno, ahí decidí no darle una pausa a mi actividad política para encarar esta campaña de Cerro Porteño. Perfecto. A ver, ¿qué significa profesionalizar las inferiores? Bueno, por un lado, Cerro Porteño necesita un equipo de scouting, ¿verdad? Un equipo de scouting que recorra tanto a nivel nacional como a nivel regional para el reclutamiento y selección de jugadores para que darle un salto de calidad al equipo de las inferiores de Cerro Porteño. No solamente, en este momento Cerro Porteño, las inferiores funcionan por generación espontánea, como se diría, ¿verdad? Porque solamente aparecen jugadores que quieren jugar en Cerro Porteño, pero no hay un scouting, no hay un trabajo de búsqueda, de scouting, de selección. Queremos darle también un apoyo tecnológico importante a las inferiores. Cerro no tiene estadísticas de ningún solo jugador en las inferiores. Nosotros tenemos que tener estadísticas, tenemos que tener un seguimiento, tenemos que filmar a todos los jugadores, tenemos que tener un archivo de filmación de todos los jugadores que juegan en Cerro Porteño, tanto de las inferiores como de la primera división, ¿verdad? Y bueno, queremos comenzar a trabajar, a darle un seguimiento, a que realmente funcione como debería funcionar una cartera de jugadores profesional, una administración profesional como debería de ser. Y bueno, eso es algunos de los detalles que vamos a implementar cuando lleguemos a la presidencia de Cerro. ¿Tenés plata, Julio, para sostener a Cerro Porteño? Disculpame, yo soy muy directo en la pregunta. Acá Juan José dijo, si gana la oposición, ellos saben que tienen que en el primer día poner $2,5 millones, y eso ni hablar de contrataciones. Nosotros ayer presentamos también nuestro proyecto económico, toda la planificación económica que vamos a llevar adelante. Nosotros vamos a usar herramientas financieras muy importantes para la captación de recursos. En primer lugar, vamos a constituir un fideicomiso de garantía para reestructurar toda la deuda del Club Cerro Porteño. Nosotros vamos a darle la seguridad a todos los bancos y financieras que le prestaron al Cerro Porteño y también a la familia Zapag de que van a recuperar su dinero. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, vamos a trabajar en un fondo cerrado de inversión de jugadores. Un fondo cerrado de inversión de jugadores para dos cosas. Uno, para reforzar el plantel, en primer lugar, y dos, para a través de este fondo cerrado de inversiones vamos a generar recursos alternativos de financiamiento para encarar todos los gastos que demanden la administración del club. En tercer lugar, tenemos ya elaborado un plan de captación
para 100.000 socios, para llegar a 100.000 socios al día dentro del Club Cerro Porteño. En este momento solamente tenemos 5.600 socios habilitados para votar, y eso es una vergüenza. Cerro Porteño tiene 42.000 socios que no están al día, y estamos hablando de ¿cuánto? 50.000, 40.000 guaraníes mensuales que cuesta estar al día dentro del Club Cerro Porteño. No existe una campaña, no existe un plan de marketing, no existe un plan de negocio para llegar a esos 100.000 socios. 100.000 socios, estamos hablando de 50.000 millones de guaraníes anuales de ingresos que podemos tener en un plan de captación de socios. Aparte de eso, aparte de todo eso, tenemos también, que es un proyecto a mediano largo plazo, es la revitalización y la construcción de un centro, de un complejo deportivo, comercial, cultural y de servicios en la Avenida Quinta. Cerro Porteño en este momento tiene unos locales que alquilan en la Avenida Quinta que no le generan ni 60, 70 millones de guaraníes al mes. Eso si multiplicas por 12 meses, estamos hablando de ¿cuánto? De menos de 1.000 millones de guaraníes al año que Cerro recauda en alquileres. Nosotros con este proyecto que tenemos de construir este centro que te comenté, pensamos con el sector privado. Cerro no va a poner un peso en eso, no va a poner un guaraní, no va a poner en este proyecto. Tenemos un estudio de factibilidad realizado de que aproximadamente 2.000 millones de guaraníes al mes vamos a estar recaudando por los alquileres, por la construcción de este centro comercial de alta gama, estos edificios corporativos y un polideportivo multiuso que va a poder ser utilizado también para centro de convenciones. Ese proyecto prácticamente va a cubrir casi el 50% de los salarios de los jugadores mensuales que tiene presupuestado Cerro Porteño. Y por último, tenemos también la idea de innovar, la idea de generar proyectos alternativos, copiar un poquitito los modelos que tienen allí en el León de México, en Barcelona, de España, en el Estudiante de La Plata, de un proyecto de criptomonedas que también es un sistema innovador para poder fortalecer la finanza del club. En fin, tenemos varias ideas, varios proyectos que vamos a llevar adelante, pero sí nosotros vamos a entrar con una billetera bien gruesa en enero para que Cerro pueda hacer un trabajo serio, un trabajo coordinado para poder llevar adelante todos estos proyectos. Julio, circula una lista supuestamente unificada de la oposición, inclusive en redes sociales, donde vos figurás como vicepresidente del ámbito social. ¿Esto es cierto? No, eso es falso. Eso es falso. No, nosotros venimos conversando con todos los movimientos opositores, ¿verdad?, al oficialismo, pero no existe absolutamente nada. Venimos hablando sobre la necesidad de consensuar, la necesidad de buscar la grandeza del Club Cerro Porteño, que no necesariamente se puede dar por una lista unificada, ¿verdad? Pero sí existen conversaciones, pero no hay nada oficial. Eso es absolutamente falso. A ver, Julio, te voy a preguntar algo, espero que no te moleste. No. Porque yo soy así, directo. ¿En qué medida crees que va a afectar tu imagen cuando se den las elecciones en Cerro Porteño, en el electorado de Cerro Porteño sobre el caso Lamborghini? Es que eso, discúlpame, yo también te voy a decir la verdad. Sí. Eso es una gran pelotudez, ¿verdad? Una gran pelotudez, porque en primer lugar yo no tengo nada que ver con eso. Eso fue obra única y exclusivamente de la exministra Liz Kramer, ¿verdad? Con quien yo tenía muchos roces dentro del gabinete, y ella, para zafarse, agarró y me tiró el fardo a mí. Yo ni sabía siquiera que se iba a hacer esa reunión, ¿verdad? Esa es la realidad, la pura realidad, y vos podés preguntar a cualquiera que estaba ahí en el gabinete en ese momento. Yo no tengo absolutamente nada que ver, pero la prensa magnificó y tiroteó, pero realmente hay una gran pelotudez.
Vale la aclaración. Así somos acá, Julio, directo al grano, sin vuelta. Y por eso, yo también te digo, Sí. ¿verdad? Eso fue un problema personal entre Liz Kramer y yo, que ella agarró y para zafarse del tema, agarró y me tiró el faro a mí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo llegaste a Guti? Llegué a Guti a través de unos amigos que trabajan, unos amigos que con quien tengo una relación ya de hace mucho tiempo, también con gente de mi equipo político que trabaja en esta campaña, y también con inversionistas que quieren invertir en este fondo cerrado de inversión de jugadores. Ya, a ver, le enviaron camiseta porque apareció un nene, hicieron muy bien, hay que reconocerlo, el marketing en la despedida de Guti, cuando él primero reconoce que ya está un precontrato contigo, ya está establecido, y aparece el nene. ¿Quién es el nene con la remera del Cerro? Su hijo. Su hijo. Todo bien preparado, digamos, la producción, la puesta a punto. Sí, se fueron el grupo, hay una barra organizada de Cerro Porteño que acompaña a mi candidatura, que de Madrid, y ellos fueron y le regalaron, yo hablando con ellos, se fueron y le regalaron la remera. Ya. ¿Quiénes van a ser tus vicepresidentes? Y estamos abiertos al diálogo, justamente, por eso estamos hablando con la oposición para ver si hay posibilidades de tener una lista unificada. El equipo que me acompaña me da la plena libertad de elegir todos mis vicepresidentes. Otra pregunta directa, Julio. Sí. ¿No le vas a utilizar al Cerro Porteño en caso de llegar a la presidencia como plataforma de lanzamiento en el ámbito político? En primer lugar, si soy presidente de Cerro, ser presidente de Cerro es mucho más importante que ser el presidente de la República para mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, siendo presidente del Club Cerro Porteño, yo estoy inhabilitado electoralmente. O sea, el presidente de cualquier club de fútbol está inhabilitado para poder ser electo, candidatarse o ser electo a diputado, senador, lo que sea. Claro, Julio, en el momento, pero acordate que Macri, Horacio Cartes y otros, a partir del fútbol surgieron su figura, pero crecieron enormemente para llegar a donde llegaron. Sí, no, pero esa no. Yo te digo una cosa, le estoy dando una pausa a mi actividad política, no solamente por Cerro Porteño, sino también por mis actividades comerciales. Mi padre falleció en el año 2018, yo heredé una empresa, o sea, con mis hermanas heredamos una empresa que trabaja hace 45 años con el sector público, y a mí me genera muchos problemas estar en política y a su vez trabajar con mis empresas en el sector público. Entonces yo estoy dándole totalmente una pausa a mi actividad política, justamente por el tema. Terminó la sucesión de mi familia y ahora yo soy accionista de esa empresa y no tengo problemas, digamos, de índole ético, porque de índole legal no existe problema, pero sí de índole ético cuando uno está en política y también es proveedor del Estado. Entonces, por eso también estoy dándole una pausa a mi actividad política, dedicarme a full a lo que es Cerro Porteño y dedicarme a mis actividades empresariales. ¿Sabes por qué te pregunté, Julio? Porque acá charlamos largo y tendido con Juan José Zapag y él tuvo balas para todos los opositores. Y creo que apuntó a vos cuando dijo hay que ver algunos candidatos, qué políticos están detrás, qué quieren para el futuro. Por eso te hago esta pregunta. Y bueno, yo te estoy contestando, ¿verdad? Sí. En primer lugar, como presidente de Cerro, hay una inhabilidad electoral para poder ser candidato a cualquier posición electoral. Y en segundo lugar, así como te expliqué, mis actividades empresariales actuales ya no me permiten, o sea, me permiten activar políticamente, pero me genera un conflicto ético importante. Entonces no estoy más pensando en realizar política partidaria activa, como se diría. ¿Tenés alguna idea, Julio, o documento
acerca de cuánto es la deuda de Cerro Porteño. Y lo único que yo tengo es el balance del año 2020, que habla de 387 mil millones de guaraníes de pasivo. ¿No asusta eso? No, y claro que sí, pero la información que yo tengo es que por lo menos está bien administrado desde el punto de vista financiero. Eso está bien administrado. Cerro está en categoría A, no tiene, digamos, mayormente dramas, como se diría. Las deudas están todas calzadas, como se diría, y mi idea justamente es la de constituir un fideicomiso de garantía y reestructurar esa deuda a 10 años de plazo, y darle un respiro financiero aún mayor a Cerro Porteño con esa reestructuración de la deuda. Quiero comentarte un poquitito de que antes que yo sea concejal, yo fui 5 años presidente de una institución financiera, de una casa de bolsa, que es una de las principales acá en el Paraguay, y tengo la experiencia, tengo la expertise para diseñar e implementar todos estos instrumentos financieros que le estoy mencionando. Julio, ¿tienen prevista alguna reunión con los otros opositores? Y probablemente sí, todavía no está ni siquiera elaborado el cronograma electoral, así que vamos a esperar un poquitito a ver qué acontece conforme a lo que se vaya dando dentro del Tribunal Electoral Independiente. Que de paso te comento que dos movimientos internos que me apoyan de Cerro, el movimiento 1 de Octubre y el movimiento Adriano Irala, son los dos únicos movimientos que tienen representación dentro del Tribunal Electoral Independiente. Son 5 miembros, de los cuales estos dos movimientos tienen un miembro cada uno, y estos dos movimientos apoyan mi candidatura. Bueno, creo que están evacuadas las consultas. Julio, te agradecemos. Acá hicimos la pasada un sondeo y no te habíamos colocado todavía porque no se oficializaba, simplemente era rumor de la posibilidad de tu lanzamiento, pero bueno, anoche ya se oficializó todo. Asimismo, vamos a continuar hasta el final. Nosotros somos el cambio dentro del Cerro Porteño. Nosotros queremos cambiar las cosas, queremos a través de un trabajo serio, a través de un trabajo planificado, vamos a llegar a la presidencia del club, vamos a cambiar, vamos a darle el salto de calidad que Cerro necesita para estar entre los mejores a nivel continental y también los mejores a nivel mundial. Julio, ¿vos ya estuviste en la dirigencia de Cerro? Sí, estuve justamente, por eso no me asusta esto. Era en el año 2002, no sé si ustedes recordarán, sí. En los años 2000, 2001, 2002 quebraron muchísimas empresas deportivas a nivel mundial que tenían derechos televisivos de la Copa Libertadores, de la Copa Mercosur, de la Copa del Mundo, y hubo una gran depresión en el fútbol mundial, en donde no se vendía casi ningún jugador, y eso le golpeó no solamente al fútbol mundial, también le golpeó a Cerro. Cerro tuvo muchos problemas financieros en el año 2000, 2001, 2002, y en el año 2002 un grupo de dirigentes, entre ellos Oscar Franco, Luis Petengil y el propio Puente, que era el presidente, me pidieron a mí que yo ingrese como vicepresidente en el año 2002, en el último año de mandato de Puente en esa época, y al ingresar ahí como vicepresidente, Cerro no era sujeto de crédito, el presidente en ese entonces tampoco era sujeto de crédito, y yo, Julio Ullón, salí como codeudor solidario de todas las deudas de Cerro Porteño para que Cerro Porteño pueda seguir teniendo crédito dentro del sistema financiero. Eso luego subió Petengil como presidente, hubo una modificación estatutaria, otra vez Petengil me incluyó dentro de su lista, continué como vicepresidente y apoyé realmente para que se pueda saldar todas las deudas del club y pueda recibir con un activo de aproximadamente $2 millones en caja la nueva administración de Zapac cuando él asumió como presidente. Bueno, muchas gracias, Julio, por el tiempo. No es nada. Julio Ullón, candidato a presidente de Cerro Porteño, lanzó anoche su movimiento
denominado Alianza Azulgrana. Con esto tenemos, señores, o el público de Cerro Porteño, el socio de Cerro Porteño, 4 opciones para poder elegir, ¿no? Vos tenés para pedir vuelta antes de irnos el video de Guti para A ver, que no sí, lo vio. tenemos. A ver, Guti, adelante. Hola, buenas noches a todos. Soy Guti. Me hubiera encantado estar allí con vosotros, pero bueno, proyectos míos que tengo aquí con la Liga me han hecho imposible el poder estar allí. Y diréis, bueno, ¿por qué este vídeo, no? Bueno, pues en un momento determinado, cuando yo estaba valorando ofertas para poder entrenar tanto en España como en Turquía, bueno, recibí la llamada de Julio Ullón, candidato a presidente de Cerro Porteño, y bueno, y me sorprendió gratamente el poder hablar con él y montar una reunión. Enseguida me contó su proyecto, un proyecto deportivo muy serio para el primer equipo y para la cantera, para luchar por todo, para luchar por todas las competiciones. Y bueno, yo sé, ¿no?, que Cerro Porteño es el mejor equipo de Paraguay, que tiene la mejor hinchada y la mejor afición de todos los equipos. Y bueno, y para mí fue un desafío que me gusta, que me motiva, y bueno, y por eso hemos hecho un precontrato, y bueno, y estoy contento y feliz de poder anunciar que voy con la candidatura de Julio Ullón, y bueno, y espero que nos veamos pronto por el barrio. Os mando un abrazo muy fuerte. Bueno, desde el punto de vista del marketing, ¿qué opina Dani? Bien, no, para mí, marketing. Porque la otra vez dijo un galáctico, le sacamos que era Guti, porque Guti sabemos que ya estuvo en la órbita de otro club por aquí, por Sudamérica, pero que haya grabado el video del propio Guti, sí. Está bien. Y después, en este tipo de casos, a veces no se cree si es que no aparece el protagonista. Por eso. Es el punto, claro. Por eso te digo que el video es esencial. Sí. Como para entrar fuerte. Sirve como para que ganar credibilidad en cuanto a esta propuesta, al menos, de parte de este candidato. Ya estamos con Edgar enseguida también para ir cumpliendo con la pausa. Ya se suma el minuto Bruno. Ya estaremos también en segundos con los compañeros. Atención que juega Olimpia la Copa Paraguay. Una copa que puede de alguna manera hacer el salvataje. Está fuerte el tema Óscar Ojeda Ortega. 4 opciones. Zapac y Recalde. Sí. Está fuerte el tema. Va en serio. ¿Está lindo? Va en serio. ¿Qué tal, Bruno? Hola, Federico. Hola, Dani, Ariel. ¿Cómo están? Bien. Muy interesante. Como nos pasaba hace rato. ¿Vos sabés que me está robando la herramienta Ariel? Pero 4 veces. Tenés cuidado porque cuando uno repite mucho la herramienta del otro, después el otro cree que es de él. Sí, y eso le está pasando a Por Ariel. experiencia propia, tío, sí. ¿Sabes qué? Directo. Sí. Directo te iba a preguntar. Cada 2 preguntas decía... directo te llama. Esa es mi herramienta. Pero viste que el no periodista... voy a patentar... Yo, por ejemplo, le prohíbo a los periodistas... Ladroncillo del periodismo. Yo prohíbo a los periodistas que lleguen famoso cuando está cara a cara con un protagonista y le dice la gente dice tal cosa y él está pensando. Claro. Decirle, ¿qué usted piensa de tal cosa? Y punto. ¿Qué te va a escudar la gente? Bueno, pero reconocer que lo mío es directo, te pregunto. Sí. No, tuyo no reconozco, patentado ya, no hay problema. Pero en era una pregunta. Te autorizo plenamente. Te agradezco, pero esta era una pregunta complicada porque no es Lamborghini. No, es que todos los candidatos que se presentan tienen apenas aparece un candidato, Ah. aparece ya un artículo del pasado. Ahora con este tema de internet y los archivos y compañía. No, es más, los otros opositores mismos o el oficialismo te envían al instante. Claro, cerramos con una BCTV. Lo del Lamborghini recibió hoy, apenas mostramos el video de Guti esta mañana. Se me enviaron. Este no era el Lamborghini. Y le dije, pero había buscar, y efectivamente, era jefe de gabinete cuando eso. Escuchaste cómo reaccionó airadamente, dijo no. La Kramer fue la que metió la pata, dijo. Sí. Ahora, yo quiero preguntar sinceramente, vamos a ir a Edgar. Realmente me parece que la oposición está... En estos momentos, ¿sabes qué? Yo toda la oposición veo abierta porque ninguno nominó vicepresidente todavía. Y vos le preguntás a ella, no, estamos esperando, hay que ver si se puede consensuar con el tiempo. O sea, ¿por qué vos dejás tu vicepresidencia abierta? Porque vos podés hacer una sola lista o consensuar con 1 o 2 opositores más y ahí recién elaborás tu lista.
porque no sé si atendieron ustedes lo de Ullón. Ullón mismo reconoció. No sé si se le escapó, no creo, porque él tiene mucho oficio político. Otro en su lista. Sí, no, él dijo, no, yo tengo mi vicepresidencia abierta para seguir dialogando y consensuar. Y vos le preguntás a Recalde dice lo mismo. Ahora salió una lista, ¿verdad?, de supuesta unión de toda la oposición que lo está negando. Óscar Ortega, por ejemplo, pero también quiero que escuchen bien. Escuchá, Federico. No, leí. Dice, Tampoco. pero al aire lo leíste. No hubo tiempo porque estábamos con la respuesta de Ullón sobre eso también. Bueno, dice Óscar Rafael Ortega en su cuenta de Twitter: cuando sea oficial, lo comunicaremos como corresponde. Este es un momento de acercar a los cerristas nuestras propuestas. Lo demás aún es pura conjetura. La unidad de todos suena muy lindo, pero debe hacerse en base a un proyecto, no a ubicaciones en una lista. Y la lista de la supuesta oposición unida dice: presidente Rubén Recalde, vicepresidente de Administración y Finanzas, Gerencia de Recursos, Óscar Ortega, vicepresidente Social, Cultural y Deportes Amateur, Julio Ullón, vicepresidente de Asuntos Jurídicos, Guillermo Arce, vicepresidente de Fútbol de Divisiones Formativas, Blas Ojeda, miembros titulares, Francisco Fariña, Jorge Rivas, Federico Ferreira, Edgar Benítez, Ati Figueredo, Guido Báez y Tito Flores, miembros suplentes, Tito Alarcón, Javier Balbuena, Wilson Dioberti, Juan Rojas, sindicatura, titular Enrique Cáceres Rojas, Olga Zanabria, suplentes Gilberto Rivarola y Armando Porro. Pero acá Ortega no cierra. Dice, cuando sea oficial lo comunicaremos como corresponde, dice. Pero algunos que están mencionados ya negaron, el propio Ullón negó. Claro, lo que pasa es que... Pero también dejó la puerta abierta. No, claro, lo que pasa dijo... es que, al ser realista, no hay 3 listas de oposición que podrían llenar por sí solas lo que ahora detenta el oficialismo. Claro. Y el que sí, yo creo que sí se desmarcó, porque es político. Porque no es solamente, al final tiró mensaje. En esa cumbre de los opositores, para mí, cuando dijo todo muy lindo, lo de Ojeda, lo de Recalde, yo soy el único que tengo allí a gente en el TEI. Todo muy lindo. Sí, mira que el TEI... Mira que el TEI es muy... O sea, hay cargado... digo eso, Ullón. Claro. Por eso Ullón tiene más ¿cómo se llama? Uña guitarrero políticamente hablando. Digo. También sacó chapa por aquella vicepresidencia que tuvo entre 2002 y 2003. Pero yo te digo... Que fue lo que le reconoció Petengil, porque Petengil cuando habló el martes, al único que le reconoció la famosa carrera dirigencial fue Ullón. Sí. Dijo, lo de él es distinto. Lo que no sabíamos que Ullón se iba a largar tan fuerte. Yo sinceramente, yo pensé que él vio un pasacalle ese día, el martes. El martes de la noche hablamos con él aquí en el Cardinal Deportivo. Ayer el lanzamiento y se largó fuerte. Sí. Fuerte. Porque, a ver, supongamos, acá esta es la mesa de la cumbre de la oposición. Yo soy Ullón, vos sos Recalde y vos sos Ojeda, ¿verdad? Y Bruno es Ortega, que son, a ver, las caras más visibles en estos momentos de la oposición. Vos puedes tirar todo, el proyecto acá, la garantía bancaria y todo lo que quieras. Después te puedo decir, por ejemplo, le digo, Recalde, acá se habla que vos estás o no estás habilitado. ¿Quién define? Y todo muy lindo, pero en el tribunal todo oficialismo, y creo que metieron un par, y que ahora, dice Ullón, tiene 2. Son 2 y los 2 son los que me apoyan a mí. Sí. Entonces, a la hora de sentarme, en política, en la mesa de negociación, ese arte, vos de acuerdo a lo que vos tenés, y yo acá el primero que escucho que tiene dentro del tribunal independiente es él. O sea, y eso no es para Zapac, si Zapac tiene mayoría allí. Es para los otros opositores. Cuando nos sentamos, bueno, vos qué tenés, yo qué tengo, y así. Y por eso te decía, cada uno tenía su discurso, y bueno, él viene de ese ámbito político,
o sea, concejal últimamente también acá de Asunción, y explicaba el porqué. Jefe de gabinete, Es que en el 2018 cuando se daba eso, estuvo arriba. Y dijo, bueno, él era jefe de gabinete de Marito. Hay algo que no dijo al aire y lo dijo ayer en su presentación. ¿Saben qué no dijo? Lo más fuerte no dijo. ¿Por qué me miras, Jerez? No, y quiero escuchar, a ver. Venía Bristol, arrancó el Black Friday, hasta 60% de descuento en todos los productos. Escucha esta oferta: piscina Betsway de 4.678 litros, precio normal 18 cuotas de 81.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 59.000. Aprovecha, todas las compras participan de los 1.000 millones en premios. Vos podés ser uno de los ganadores. Contactanos al 519 4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a www.mitiendavision.com, regístrate y empezá a recibir todas las ofertas. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 5 de noviembre. DJ David en vivo, 17 horas. Final del torneo Big Bingo, 12 millones de guaraníes, 20 horas. Final de Tragamonedas, 5 millones de guaraníes, 20 horas. Sábado 6, show de Rudson en vivo, 21 horas. Barra libre de tragos, sorteos hasta 1.500.000 guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Lo más fuerte, y no sé si tienen los compañeros la grabación para que no digan que estoy mintiendo, dijo que Cerro no puede manejarse como una estación de servicio. Claramente. Sabés que el mensaje fue muy directo. Pero la manera en que presentó el video fue impactante también desde el punto de vista de lo que quiere transmitir en materia de mensaje político o deportivo, lo que fuese. Porque hace desde la historia de Cerro, el nacimiento de Cerro. Claro, ese video que vos dijiste, claro, ¿qué contenido tiene? Y repasa desde el comienzo de la historia de Cerro. Claro, la fundación, va narrando las conquistas hasta que llega el momento en que se produce la toma, digamos, de los Zapag en Cerro Porteño, el periodo de los Zapag en Cerro Porteño. De los hermanos. Y califican como la etapa negra. No, eso, o sea, ¿sabes? Esa parte puedo buscar. Fuerte. No, dice así, textualmente dice, o sea, denomina esa época la pérdida del rumbo. Algo así, sí. Y hacen, inclusive, se le fue el cálculo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pusieron el tema de 4 Copas Paraguay cuando se están jugando 3. O sea, pero lo que, por ejemplo, el hincha de Cerro le reclama a la administración de la familia Zapag, porque viste que ganaron pocos títulos en relación al tiempo que estuvieron, y más en una época donde se dan 2 torneos por año. Quiero escucharle a Juan José. ¿Sabes qué me imagino que va a decir? A fin del año 2008. Espera, no viene a zapete. Así no hoy. Mira que colabora Juan. Está hablando en el hecho, está asumiendo el cargo, ¿verdad? Asunción a la intendencia de la municipalidad de Asunción. Bueno, simplemente a modo de información. Y justamente en esta proclama ya no va a estar Ullón, que fue concejal en el periodo que termina ahora y deja de estar, ya que estamos conectando con... Colabora Juanma Dani, dice, se tiñe de negro la bandera del Cerro en el video, en esa parte. Bueno, vamos a pasar en un momento. ¿Qué le iba a decir? Le iba a contar algo importante. No, lo de la estación. No, ya conté. Pero después iba... que le quiero escuchar a Juan José Zapag. ¿Sabes qué va a decir él? Yo te puedo asegurar. Bruno, con video pues no se ganan las elecciones. Bata novela. Ponen pero vos sabés no, porque acá le damos lugar a la oposición, al oficialismo, y hablan todos. Hasta acá hablaron todos del tema Cerro Porteño. Y después vamos a Olimpia, otro frente también de la... No queremos que Cerro se funda.
se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, ¿verdad? Que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que creen que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Todo eso está en nuestra mente y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro. Fin del año 2008, asume la presidencia del club uno de los hermanos Zapac. Y lamentablemente, la historia se resume en estos números. 12 años de presidencia ininterrumpida, recibiendo al club con $2 millones a favor y pudiendo entregarlo hoy con una deuda de $60 millones. Se disputan 24 campeonatos oficiales, 12 Copas Libertadores, 4 Copas Paraguay, 12 Copas Sudamericanas, 52 torneos, para terminar ganando solo 6 torneos locales, a un costo de $30 millones por torneo. Nadie puede manejar de taquito. De taquito Cerro no se maneja. De taquito van a llevar a la quiebra del club. Eso van a hacer. Acordate lo que te digo. En 3 meses van a la quiebra. No aguantan 3 meses. En 3 meses tienen que poner $2,5 millones, un poco más. ¿De dónde creen que van a sacar? Y más cuando termine el campeonato y después ya de temporada. El cerrista, que el que vaya a votar, no va a mirar este último semestre. No quiere verle a su club como un tradicional rival. Así te puedo decir. ¿Cómo? No le quiere ver hundido. Y lo que te muestra penosamente un gran equipo y un gran club hoy es una realidad de muchas mentiras. Y yo tengo un plan, yo tengo el expertise de esa manera. Yo creo que con actos de prepotencia de esa naturaleza no le hace bien al club, ¿verdad? Él lo que tiene que fijarse es en los logros que él tuvo durante estos 12 años en donde él prácticamente administró el club. Él tiene que buscar cómo disminuir la deuda, cómo profesionalizar el equipo, cómo profesionalizar la administración del club, y nosotros más que nada lo que queremos es devolverle al socio el club. Nosotros queremos que la masa societaria del Club Cerro Porteño aumente exponencialmente, llegue a más de 100.000 socios y los socios sean los que decidan en el club, no una familia. Cerro en este momento está secuestrado por una familia. Cerro en este momento se maneja como una estación de servicio y eso nosotros no podemos permitir dentro de Cerro Porteño. Bueno, ahí está. Esto es con relación a Cerro Porteño. Atención, porque vamos a escuchar en un momento. ¿Saben quién deja de ser presidente del próximo año? Escuché la nota. Bueno. Y yo la verdad desconocía esta reglamentación. Miguel Figueredo deja Sudamérica. Hablamos con él tema Asociación Paraguaya de Fútbol. Hablando de eso, hoy 104 años cumple el Defensores del Chaco y vamos a hacer un sondeo rápido con los muchachos. Hace 104 años que se inauguraba el Estadio Defensores del Chaco. Edgar. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megabytes a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apurate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Aprovecha Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pishupe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad, 24 horas, ubicación privilegiada. IDESA, máximo respaldo a su inversión. www.idesa.com.py/boulevard. Nos anuncia Miguel Figueredo que deja Sudamérica en febrero.
deja de ser presidente y por una cuestión reglamentaria. Ya hace rato. No, ya hace 2 años ya dijo lo mismo. Y después dijo, no, voy a pensar más y fue extendido. Pero creo que son 7 años, por la Secretaría Nacional de Deportes. Sí. Por eso ahora sí cumple los 7 años. Por eso. La otra vez fue que quería retirarse siendo campeón, ¿se acuerdan? Y fueron 2 años más, pero ahora ya por cumple. Por eso gastó lo que gastó en plena pandemia. Claro. Y después dijo, voy a seguir un poco más. Entonces ahora bajo este régimen. El año que viene, a fin de año que viene. Sí. El próximo año, en febrero. No, ya no estamos en febrero ya. En febrero ya. Mira. A ver. Hay una reglamentación de la Secretaría Nacional de Deporte que un presidente no puede seguir 7 periodos, o sea, 7 años seguidos. Hasta 7 años seguidos puede estar, no más. Yo no sabía yo eso. Sí. Y justamente yo cumplo 7 años y somos muy cumplidores y respetuosos. Pero si deja de, o sea, ¿no está confirmando que vas a dejar de ser presidente de Sudamérica entonces? Y tiene que ser así. ¿Cuándo son las elecciones? En febrero. También en febrero. ¿Y quién es tu candidato? No, todavía no conversamos sobre eso. No, mira, al candidato desaparecen si es que vos estás en intermedia y van a sobrar seguramente si estamos en primera. La dirigencia es un puesto demasiado ingrato. Uno gasta tiempo, mucho dinero, sufrimiento, pasa mal y nos sale algún pelotudo y te dice o estás robando o no estás cansando o esas boludeces que justamente estás leyendo y bueno, uno se cansa de la boludez también de repente. Pero hay una parte donde dice Obi que él no le va a dejar el club a cualquiera y que va a condonar la deuda. Te pido por favor que me pases la nota completa. Eduardo Neva, el hermano de Gustavo, me pide completa la nota. Obi, ¿podés hacerme ese favor? De todo lo que habíamos comentado sobre él, dice. Te pido cuando puedas, Obi. Igual esa reglamentación de la Secretaría no se respeta, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el presidente de Guaraní. ¿Tú te hace cuánto de presidente de Guaraní? ¿Qué filósofo vinieron hoy, muchachos? Con todo, No, pero esto para que... pero por eso, es que esta regla ya está hace rato y después te dicen, no, pero desde que se puso ahí se tiene que correr. No, que lo de Totti es cierto, porque acá también me está diciendo un expresidente, luego 2 periodos y no más de 2 periodos, pero Totti está de 2015, creo, ya como presidente. Federico Acosta. Acá me dicen algo de Figueiredo que... Es que si es 7 lo es medio complicado porque casi todos los mandatos son de 4. Y a ver, reelección necesita entonces 7 o 2 periodos y a ver, acá... acá me dice justamente el presidente, luego hacer como Zapac, que creo que hizo Guaraní también, y no nos enteramos, modificar los estatutos y ya tenés habilitado otro periodo. Porque te acuerdas que Juan Alberto Acosta hizo cuando nosotros decíamos, ¿quién va a ser presidente de Guaraní? Era septiembre ya y nos sabíamos y entregar como el programa modificaron los estatutos. Pero Federico, y ahí vamos. Entonces, porque si uno va al tema de la jerarquía, si todos los clubes deportivos deben regirse bajo la Secretaría Nacional de Deportes, vos puedes modificar todo lo que quiera el estatuto, pero si el de arriba te dice, no, 7, 8, 10, aunque vos pongas 4 periodos de 4 años, pero acá se hace, todavía había gente, inclusive antes que se dé lo de Juan José Raúl, no, él si quiere puede. Por eso voy nomás a ese tema de la Secretaría. Si la idea es combatir... ¿Sabes, Dani, cuándo acá me dicen que si un socio reclama, no se puede el cambio de estatuto, pero sabemos Sol de América, Guaraní, ni el Cerro reclamaron los socios. ¿Sabes cuándo prevalece eso? O toma cuerpo o toma fuerza mediática. Más todavía cuando se trata de clubes que tienen cierta masa de hincha o socio, como el caso de Guaraní, cuando le va mal al club. ¿Se acuerdan que hubo un movimiento que se recurrió a la Secretaría Nacional de Deportes? Darío Rojas, que tuvo su gente, no sé qué pasó de eso. ¿Darío Jiménez. Darío Jiménez. ¿Te acuerdas que ellos estaban ya detrás de un movimiento armado? Exactamente, y recurrió a la Secretaría Nacional de Deportes, hasta que ahora Guaraní está bien, está cerca de ser campeón. Entonces, allí... lo hizo, acá me dice, el primero que lo hizo fue, adivina quién fue el primero que lo hizo. ¿Quién? Habla mucho la mañana voz de él.
Horacio Carter. El primero que hizo la modificación de estatuto en libertad fue Horacio Carter, cuando tuvo un periodo bastante amplio. Como presidente habían votado los integrantes para cambiar los estatutos justamente de la comisión directiva, después lo ha hecho Juan Alberto y lo hizo también Zapac. Así que hay que ver el tema de... a la mañana hablo de Horacio Carter, pero a la siesta no. No, lo que pasa es que todas las informaciones que da él, el conductor le deriva de todo. Para Rodrigo González, el conductor está, no sé... En el fútbol paraguayo, Horacio Carter. Autofelicitándose. Sí. Pero el sale campeón Cerro Porteño, ahora es Horacio Carter ya, ¿verdad? Escuché la tendencia de la mañana, ¿verdad? Así es. Horacio Carter apoya Cerro. Basta. Remata este domingo en Casa Central y en las sucursales, feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Con Asismed podéis elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Sí, lógicamente eso no vamos a permitir, ¿verdad? Vamos a tratar de consensuar una lista también oficialista que pueda mantener el club en las condiciones que está. Nosotros encontramos bastante con deudas, encontramos con bastante caída en la sede social, en fin, vamos a detallar todo lo que hicimos a lo largo de estos años. Aparte que hay un impedimento legal que de repente los perros no quieren hacer caso, pero nosotros somos muy cumplidores. Hay una reglamentación de la Secretaría Nacional de Deporte que un presidente no puede seguir 7 años seguidos. Hasta 7 años seguidos puede estar, no más. Yo no cumplo sabía yo eso. Sí, y justamente yo cumplo 7 años y somos muy cumplidores respetuoso. Pero si deja de, ¿no está confirmando que vas a dejar de ser presidente de Sudamérica entonces? Y tiene que ser así, Bruno. ¿Cuándo son las elecciones? En febrero. También ¿Y quién es tu candidato? No, todavía no conversamos sobre eso. No, mira, al candidato desaparecen si es que vos estás en intermedia y van a sobrar seguramente si estamos en primera. O sea, van a esperar que termine el campeonato y ¿qué te parece? Lo van a resolver. La deuda, ¿Sudamérica tiene deuda con vos? Sí, conmigo tiene deuda, sí. ¿De cuánto, presidente? No te puedo decir, pero es importante, pero va a ser absolutamente donada cuando me retire. No va a quedar deuda. Pero en el balance se va a saber igual, o sea... Sí, pero va a quedar cero. O sea, ¿vos vas a condonar la deuda? Sí, así mismo. 12:22. En Electrovan tenemos esta increíble promoción comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuotas de tan solo 201,000 guaraníes. Ya estás participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Para poner a punto nuestros sueños, ponemos las herramientas mecánicas correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Móvil Personal. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, aguas calmas en Olimpia. Me llaman la atención. Porque como decía nuestro exdirector, que cuando hay mucho silencio y tranquilidad, porque está por venir algo fuerte. Sí, y preocupa. ¿Y por qué tanto silencio ahora de repente? Mira que la Asamblea de la Olimpia ya es la otra semana. Sí, el jueves, el 11. Sí, vamos a transmitir en directo, dicho sea, paso te cuento. Sí, estaremos bien temprano en la mañana y estaremos en esta asamblea, Bruno, y por lo que uno va consultando me parece que el balance se va a aprobar. Va camino a la aprobación del balance del ejercicio 19-20. Bueno, Johnny, vamos a la cuestión que tiene que ver con lo futbolístico. Me llamó la atención el árbitro de hoy. Nelson Palma. ¿Quién es el Johnny? Nelson Palma.
Nelson Palma es un árbitro de inferiores, intermedia, es prácticamente alguien que permanentemente actúa, pero en Copa Paraguay. En Copa Paraguay. Sí, señor. Está bien, una manera de promover y de descubrir nuevas figuras en un arbitraje que no tiene renovación. Totalmente. Y sí, seguramente esto ocurre en todos lados. Ya en la etapa final seguramente van a aparecer los Juliadosa, así como esa categoría intermedia. Terminaron picando Juliadosa, Carlos Paul Benítez, Mario Díaz de Vidar. Aquí no nos picó porque estaba lesionado y me parece que ya a partir de semifinales vamos a tener árbitro de primera división. Claro, las dos finales fueron la de Guaraní Olimpia y la de Libertad Guaraní, fueron con árbitros. Incluso la segunda final fue la prueba del VAR, la primera. Exactamente, donde Ever Aquino quitó un penal, me parece que justamente para poner en práctica su VAR. Exactamente. Johnny, a la vuelta a la pausa, vos manejás algo de la cuestión política. Aguántame un ratito. Está hablando Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, en su mandato ahora. A ver. Los de ABC. En su discurso, poder trabajar con la Junta Municipal, hay muchos proyectos, hay muchas necesidades para Asunción. ¿Cuál va a ser la prioridad en este nuevo momento? Sí, efectivamente, así como estás mencionando, Asunción tiene muchísimas necesidades, los asuncenos muchísimas necesidades. Nosotros estamos trabajando en los puntos críticos, obras de infraestructura para la ciudad, mejoramiento del tránsito y el tráfico, así como también el uso y la implementación de tecnologías, que eso va a ser muy importante para nuestra gestión. Es importante mencionar que la Municipalidad de Asunción tiene sistemas antiquísimos. La idea nuestra es justamente mejorar la tecnología y de tal forma a que podamos evitar la burocracia y pueda ser la gestión más transparente. ¿El mercado 4 va a tener una principal atención atendiendo también a la situación actual? Absolutamente. Nosotros cuando asumíamos recién la gestión anterior nos habíamos abocado justamente al despeje de las veredas, de los pasillos, incluso en su momento nosotros habíamos de madrugada incluso el mercado 4, porque es importante también mencionar, hay medias verdades en esa situación, hay muchos vamos a decir, muchas personas que se ubican y se trasladan constantemente de lugar, colocan su puesto en un lugar, después van mudándose, también no respetando. Muchísimos no pagan canon, no pagan absolutamente nada. Es por ello que nosotros vamos a reorganizar y yo sí puedo decir, va a ser un caos, ya adelanto, porque muchos de los que están permisionarios incluso están ocupando de forma irregular algunos espacios y vamos a despejar. Nosotros ni bien asumimos el día martes y vamos a estar trabajando ya desde el 10 en adelante. Ahí van a ver los amigos, la ciudadanía, que vamos a trabajar y vamos a poner todo el empeño y espero que los medios acompañen también, que no solamente algunos medios estén para criticar o para ver lo malo. Hablando de crítica, los kits de alimentos que se tenían que comprar. Voy a terminar esto. Vos te caracterizás por eso. Me están preguntando. Perfecto. Vamos a intervenir el mercado 4 así como estabas manifestando. Por eso pido el acompañamiento de la prensa. Aquí únicamente necesitamos la colaboración de la ciudadanía, el apoyo de la prensa, así como también de otras instituciones del Estado que nos estén acompañando para la reorganización del mercado 4. El apoyo de la prensa, no criticarte. Que sean objetivos. Bueno, pero ¿podrías responder por qué tenía? El actual director continuaría, ya que hay muchas denuncias en contra de Cristian Vareiro. Nosotros vamos a renovar el equipo. Es importante mencionar de que nosotros heredamos una administración, tuvimos que bailar con la más fea, como se dice, trabajar con lo que se tenía o con lo que se podía. Nosotros vamos a renovar el equipo con quienes vamos a estar trabajando estos 4 años. Y va a ser por productividad. Absolutamente todos los directores y jefes de departamento que sean designados van a trabajar por productividad.
en base a un cronograma establecido, en base a un programa que vamos a desarrollar y va a ser por productividad. Hablemos de los detergentes, por ejemplo. Usted sacó un Twitter en el que decía que derramó en las calles de la ciudad para tratar de limpiar, desinfectar. ¿Cuántos litros se derramó? Porque después usted seguía comprando a pesar de que ustedes salieron a decir en una conferencia de prensa que ya no se tenía que derramar esos productos porque iban a... Bueno, en primer lugar, como siempre digo, las medias verdades. Las medias verdades causan más daños que las propias mentiras. En primer lugar, nosotros fuimos el primer municipio que ha salido a las calles a desinfectar, porque tanto vos como yo, ni la ciudadanía sabía lo que era el COVID. Nosotros salimos cuando todos estaban encerrados, salimos a desinfectar en las calles porque veíamos... No es el problema es por qué compramos tan caro, por qué compramos... Tener la capacidad mental de responder directamente. Pero vos estás preguntando algo y no me das... Responder directamente, ¿por qué se compró detergentes de oro para ir a tirar en las calles de Asunción? Ningún detergente de oro, es lo que ustedes quisieron instalar, y esa es la política de ustedes. Instalan medias verdades, están todos, incluso yo puedo dar nombre y apellido. Al padre Velasco le llamaron ustedes. El padre Velasco de la fundación, de la organización CAMSAT, llamaron a preguntar si es que se les fue entregado los kits. Déjame terminar. Varias empresas y no encontrar, algunos son fantasmas. No puedo hablar contigo así. Y es que yo no quiero escuchar que des la vuelta. Dame una respuesta no te hablo concreta, a vos. por favor. Entonces no te respondo a vos. Sí, te escucho. Bueno, entonces va a generar un cambio dentro de este gabinete, que es también lo que se espera, digamos, que buscar transparencia y sobre todo acciones concretas a la capital del país, que tiene muchos problemas. Efectivamente es así, muchos problemas. Nosotros vamos a hacer, como decía, cambios de gabinete. Varios colaboradores van a ser personas nuevas que van a estar ayudando la gestión en estos 4 años. Asunción necesita realmente de todos. Y con respecto al incendio del Mercado 4, ¿cuál va a ser la solución o el primer paso para esa intervención? ¿Reorganizar? Porque ¿dónde poner a la cantidad de gente que ya está ahí en los costados de la ruta? Reorganizar justamente, intervenir, despejar los pasillos, como ya lo habíamos hecho. Lastimosamente, las casillas que están fuera de la línea van a tener que ser despejadas. Nosotros vamos a entrar, es por ello que pedimos el acompañamiento de la prensa que esté informando, pedimos el acompañamiento de las instituciones del Estado que estén coadyuvando también a las tareas que va a realizar el municipio. Los permisionarios hablaban incluso de concejales que van hasta el Mercado 4, que incluso ellos también les ubican en unos lugares. Va a ser complicado entonces finalmente buscar una solución a ese lugar. No va a ser complicado siempre y cuando esté justamente también la prensa acompañando. Yo pido que acompañen y que informen realmente lo que es, ¿verdad? No estar buscando el pelo al huevo, sino más bien agarrar y acompañar y ver de lo que se está haciendo. Nosotros vamos a cambiar los directores que tengamos que cambiar, vamos a iniciar, porque esto es una nueva etapa, una etapa que se inicia y vamos a entrar con todo. Pero confirman entonces que él ya no será el director del mercado. Vamos a hacer varios cambios, no solamente del Mercado 4, pero él en varias direcciones, así mismo. Y algunos se van a quedar porque el de Acero Urbano está en su administración intendente. ¿Va a continuar él o va por...? A ver, sale entrecortada justamente la parte más interesante. A ver si... Bueno. Lo de Nenecho. Bueno. Quedó, parece, un mano a mano con la colega de ABC, ¿verdad? Pendiente. Lorena. Sí. Terrible, Lorena. Faltó también que diga directo, te iba a preguntar. Pero ella no dijo, está directamente. Ella no dijo lo directo, nada. Acá no hay, con ella no hay anestesia. No, directo a la yugular. Bueno, ya estamos de vuelta, dale.
El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este mes de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribiros al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Bueno, a ver si... Johnny, discúlpame, por favor. Discúlpanos, estábamos al aire contigo con respecto al tema de Olimpia. Y la tranquilidad, digo, en cuanto al tema proselitismo, ¿verdad? En realidad no el proselitismo, sino el tema de la asamblea, el tema económico, político. Aguas calma por ahora, no sé qué está pasando. Sí, y me parece que todo va camino a tener una asamblea, si bien parece que va a ser una asamblea movida, pero que terminaría como pretende la comisión directiva. Aprobar el balance y de ahí en más a ver qué va a pasar. ¿Vos creés o tenés la información de que se aprobaría el balance? Sí, porque voy consultando con mucha gente, con socios vitalicios, con socios activos, con ex directivos, y me dicen que también manejan la información que el balance será aprobado. Ya. Ahora, Johnny, el tema relacionado a Derly González, ¿pudiste escuchar algo de lo que lanzábamos ayer que podría acompañar a Roque Santa Cruz también a Libertad? Inclusive se habla de un tercer jugador que creo que ya a esta altura todos están manejando, ¿verdad? Se maneja públicamente, ¿verdad? Dicen que Richard Ortiz, y acá digo dicen, porque lo están diciendo en las redes, pero ya también a nosotros nos habían dicho tiempo atrás esta situación, pero no tenemos la confirmación, por eso no lo lanzábamos. Ayer también lo de Richard, Bruno, a medida que salía que podría ser el tercer jugador, también aparecía que se amplió su contrato con Olimpia. Algo que no es ni una ni otra cosa. O sea, no se amplió el contrato con él en Olimpia. Tiene contrato hasta 2023. Sí. Pero ¿y acaso no hay una deuda de más de 6 meses ya? Creo que 8 meses le deben al plantel. Claro. Johnny. Esa es una deuda con el plantel completo, Bruno. Sí, no, por eso te digo, con el plantel completo. Y están Derly, está Roque y está Richard, están ahí. Sí, y para romper el contrato con el jugador se tiene que estar al día, premio en todo sentido. Yo creo que Richard, Bruno, a esta altura no va a ingresar en esa lista de, no sé si prestado, vendido. Lo de Derlis no descarto porque tiene un sueldo muy alto. Olimpia, si va a meter dinero, va a vender jugadores. No hay límite de cantidad. Entonces, no descarto la salida de Derly. El caso de Richard me parece que está un poco más difícil. Que pueda salir, por lo menos, ir a Libertad. Pero lo de Derly forma parte de... Primero que, como estábamos diciendo ayer, le puede interesar a cualquier club el rendimiento que tiene, ¿verdad? Y después forma parte de salvar, Johnny, el tema de los 5 millones. Hasta se habla de la ecuación perfecta. Yo no sé si es un invento, pero el que lo hizo tiene muy buena imaginación, que a los 2 millones que declararon la otra vez dirigentes que habían juntado, el propio Manuel Ferreira lo dijo también, ¿verdad? La operación saldría por 3 millones y se va definitivo a Libertad, y Olimpia queda libre de culpa y pena y se libera también de un salario bastante importante. Por ahí viene la mano, por eso digo que tiene bastante asidero, o sea, no es algo que se haya lanzado al azar. Y lo de Richard... acordate que hay salidas en consenso, ya hubo varias.
Pasó en su momento con Rolón, por ejemplo. Pasó con Alan Benítez. Cuando Olimpia no puso dinero y tampoco el jugador. Llegaron a un acuerdo para romper el contrato. Por eso, claro, Rolón tenía un contrato también hasta el 2023 y es parte del acuerdo, ¿verdad? Lo que no me cierra, salvo que sea explícitamente una ayuda, es porque si ustedes lo planteaban desde los mecanismos, porque si hay una deuda, es lo mismo a ver lo que estuvo a punto de ocurrir con lo de Roque a Libertad. Sí. Estamos hablando de un jugador que está bajo contrato pero que tenía una deuda y que ese iba a ser el mecanismo para salir libre y que la salida en sí alivianaba el costo. O sea, no, aparte, no solo eso, sino que se iba a hacer cargo de la deuda. No, yo lo que voy, el nuevo club de Roque. A la ecuación que hacías, ¿por qué Libertad pondría 3 millones de dólares? Si estamos hablando de un jugador que técnicamente es el Olimpia, pero tiene una deuda que no puede pagar. Y si la idea es, no, vamos a buscar el mecanismo de salida, puede ir libre también. ¿Se entiende? O sea, por eso te digo, salvo que esto sea, no, el tema de una de salvataje, te voy a ayudar, claro, reconoceme que yo soy el... Salvo que haya eso, ¿verdad? ¿Y a vos te parece que no podría pasar eso? No. Yo lo que te digo es, si mi idea es ver los números y... O sea, por eso te digo, yo demasiado quiero darte, ¿verdad? Todo el dinero claro, que quiera. Claro, entiendo que no, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si sanciona a Olimpia? ¿Qué pasa con Derlis? ¿Él puede jugar en algún club? No, él sigue jugando. ¿Tiene que volver al Dinamo? No, él sigue siendo jugador del Olimpia. Es lo mismo caso, sí, no tiene nada que ver el jugador. ¿Te acuerdas que le sancionaron a Cerro? Y el jugador no tiene nada que ver, es una cuestión totalmente aparte, el jugador está totalmente eximido de esa operación. Solo el club. Pero entonces no va a quedar libre. No, él puede solicitar. Claro. Vos preguntas el tema de la habilitación. Claro, eso corre igual que lo que le digo. De hecho, Roque Santa Cruz en el momento que negoció con Libertad también podía solicitar su liberación porque ya le debía más de 3 meses por FIFA, pero no lo hizo para mantener la forma, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, claro. Mirando desde esta perspectiva, no hay una obligación. Si hubiera sido, si estamos hablando de un jugador al día que pertenece a los registros, que el 50%, entonces yo tengo que pagarte lo que a vos te corresponde para sacar y traer a mi equipo. Ahora, en esta situación, yo no encuentro una razón para decir, yo te voy a dar eso. Yo encuentro, sí. Salvo que sea el tema, repito, ¿sabes? Yo te estoy salvando. Aparte de Derli, como otros jugadores, no va a solicitar la salida porque hay un acuerdo acá de dirigente que hasta la selección está metida en el tema de aquel jugador que solicita por incumplimiento de salario la salida. Lo marcan y no juega nunca más ni un lado, ¿verdad? Acá, entonces no veo que esa sea la salida de Derlis. Por eso me parece bastante asidero el tema de que acompaña a Roque en Libertad y con ese mecanismo, ¿verdad? Dicho sea paso, Horacio Cartes, a nivel, a ver cómo decimos, a nivel personal, colabora con muchos clubes, dicen, hay muchos dirigentes que incluso clubes de intermedia, se habló de River en un momento, que van a negar, Resi, hay varios, o sea, está... poniendo un poquito en cada lugar y Olimpia está en una crisis por eso grave. Te dije, salvo que la idea central de esto sea yo te estoy salvando desde no, pero yo no creo igual desde una operación netamente deportiva económica pero Derli no es un buen jugador para llevar a caso. Yo veo más factible eso que Derli pida su liberación ya por sé, lo que te dije anteriormente, pero por eso te estoy diciendo, o sea, no, viste que esto es tenés que poner, no hay por qué poner si es que Olimpia no puede con el jugador. Pero Derli no es buen jugador para llevar, digo, o sea, para mí, vos me decís, traerme a Derli a un técnico, o le decía, mirá que Garnero le quiere muchísimo, futbolísticamente gusta de Richard Ortiz. Es un jugador que tácticamente para él es muy importante, lo fue en la época del Olimpia. Y él no tiene ese volante que es Richard Ortiz hoy en Libertad. Tuvo que improvisar, por ejemplo, a Bocanegra. Lo trajo al chileno, a Marcelo Díaz y no funcionó. Entonces, a mí me parece que Richard encaja en eso. Y ahí tenés otro caso. En ese esquema. Lo de Derli sale también. Lo de Roque pasa ya a un segundo plano lo futbolístico porque aparentemente, según lo que se está mencionando en el foro político, es que la ida de él pasa por otra cuestión. ¿Se entiende? De hecho, Cartes en su medio habló el martes, creo, y dijo que Roque va a elegir si quiere seguir jugando al fútbol o quiere ir a la política.
También el salto a la arena política no tiene como obligación pasar al club deportivo. Claro. O sea, pero, no. Yo la información que tengo que juega la Copa Libertadores por Libertad. Claro, y después ya... y la vez pasada dijimos, era el semestre, pero el enfoque no es desde lo deportivo la necesidad. Voy nomás a que... Pues todo el mundo está con este tema de los números. Yo lo que te digo es que si Olimpia en estos momentos no puede hacerse cargo de la deuda que tiene con sus jugadores, llámese Richard Ortiz, Derly González, Roque Santa Cruz o cualquier otro, ¿cuál es la necesidad de que vos pagues todo el monto de la ficha eventualmente que vale? Pues ni siquiera acá estábamos analizando si él vale 3 millones en una transacción acá en el plano local, que sería casi récord, ¿verdad? Y la otra iba a pagar por Roque. ¿Cuántos años tiene Roque? 40. Iba a pagar más de casi $2 millones iba a pagar. Para mí es un... Pero en concepto de deuda. Pero igual... Técnicamente el dinero que va a recibir la Pocha. Negocio redondo para el Olimpia en caso de que se produzca esta operación. Es que Olimpia anunció hace mucho, incluso hace poco hablamos aquí, que Bruno había dicho que Olimpia tenía que vender a Derlis. Y nosotros decíamos, ¿quién va a ser el que venga a pagar ahora? Totalmente. ¿Sabes que hasta si por eso yo no descarto el tema de... No, el enfoque es, termina salvando porque va a completar no te digo profecía, pero el anhelo de Marco Trovato. O sea, que ya cuando se le pregunta, pero mira, no, eso tranquilo, se le vende por ese monto. Y que acá dijimos, ¿quién es lo que te va a comprar? Claro. Y está a punto de... Sí. Entonces... No, tampoco 5, ¿verdad? Tampoco 5 como él dijo. No, acordate que Olimpia... 3 mismas que una... Acordate que Olimpia está ganando... No 5, porque si no es muy fácil de acomodar todo. Pero ¿acaso Olimpia no consiguió ya los 2 millones? Manuel Ferreira dijo que ya consiguió 2 millones. Hablamos lo que va a pagar HC por el pase de Derly González nomás. Digo, acordate que Olimpia está ganando una nueva situación dirigencial también. Va a ser el presidente Cardona. Están cambiando los principales puestos. El que se mantiene Coto Nogués como tesorero. Después cambia la secretaría. Wildo Almirón. Él va a ser el nuevo secretario general del club. Y Álvaro Bilbao pasa como prosecretario. Mira, se mantiene. Yo lo que percibo también que el hincha o el socio de Olimpia es como que tomó cierta conciencia y está aceptando la realidad. Porque fíjate lo que pasó en aquel momento de lo de Roque, generó toda una turbulencia, toda una reacción, y ahora muchos hinchas le dicen, pero mira, lo mejor hubiese sido dejarlo ir ya en aquel momento porque se hubiese resuelto un gran problema económico. $1,5 millones de dólares. Aquella vez dijimos luego que la reacción era totalmente irracional. Era totalmente emocional. Y ahora la reacción... Ahora con Derly, a partir de lo de ayer... está bien, es que es un negocio... Es como el hincha que ayer quería jugar a Sudamericana y no la Libertadores. ¿Sabe que realista. Seguir contando con Derly en esta situación es muy complicado. Pisó tierra y entiende que es un puente para salvar la situación, porque la situación es muy grave la que atravesó Olimpia. No, es terrible. Es que, mira, vos sacás Derly González, sacás Roque Santa Cruz, sacás Richard Ortiz, tenés más de $200,000 que vas a bajar tu presupuesto. Y ahí se va a dar, porque Olimpia de hecho va a estar obligado, si es que no cumple con el Dinamo, va a estar obligado a no poder contratar. ¿Te acordás que el propio Manuel Ferreira reconocía públicamente algo que nosotros acá en voz baja decíamos, ¿será que a Olimpia no le conviene luego este tema? Y Manuel blanqueó. El nuevo asesor financiero del Club Olimpia dijo, esto le va a venir bien a Olimpia para promocionar los jugadores jóvenes. Te digo, hoy sale Roque y ya le van a dar a Duarte, por ejemplo, chance le van a dar a Walter González. No sé si Walter González también va a continuar. Aguantame, Johnny, ya volvemos con el tema Olimpia. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Viseita, estamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A.
palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial de Lugon en Paraguay. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero, amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Perdón, Johnny, ¿vos querés colaborar? Sí, no, Bruno, está todo bien, muy bien, excelente el análisis. Y lo digo en serio, no lo tomen. No lo tomamos a mal, pero digo, lo que yo no sé, Bruno, si tan fácilmente, y no dudo de la información de Federico, simplemente que yo consulto y me dice que el presidente no se va, no se retira, don Miguel Bruno. ¿Cómo, Johnny? No, que no dudo de esta información, digo, pero consultando con gente me dicen que no se retira, señor Bruno. No, está perfecto. Nosotros estamos aquí hablando de... Yo estoy hablando de un nuevo esquema, ¿verdad? Lo mismo que Brunote no va a renunciar hasta que... Bueno, pero ¿y ese hasta qué implica? Y vamos a ser directos, como dice... Claro. Porque al final lo mismo, ¿verdad? No, acá el tema es... Acá todo pasa por el balance, Federico, claro, y por la asamblea. Claro. Ahí nosotros no vamos a tener un panorama claro en Olimpia, porque hoy en la calle te preguntan qué va a pasar con Olimpia. Y vos no, yo no tengo, nadie tiene la respuesta. No se sabe. Acá vamos a tener un panorama, ¿sabes qué? Acá va a desaparecer el polvo del asfalto, o de la calle, o de no sé, de la ruta, o va a desaparecer la tiniebla de la ruta. La niebla. La niebla, sí. Perdón. Impresionante. Pero me parece que quedó mejor la primera palabra. El polvo se va a ir. No creo que se disipe. La tiniebla dice por la connotación que tiene la tiniebla. Ya es una cuestión tenebrosa. Ya sé, pero el ambiente en Olímpico es de tiniebla, Federico. Claro. Acá no se sabe qué va a pasar. Es una deuda multimillonaria. Digo que se va a despejar todo el panorama. Denotativamente es correcto lo de Federico y connotativamente es correcto lo tuyo. Ahí está. Gracias, señor Chan. Después tenemos una perlita impresionante que ya va a pasar para la historia. Espérenme un ratito. A la una. Ya a la una. Rato se viralizó. Las 6 de la mañana. A la una. Por toda la plataforma. Y vamos a habilitar el WhatsApp. No, WhatsApp. Vamos a habilitar el WhatsApp. No, WhatsApp yo no permito. ¿Para qué? Para que el oyente le psicologue a Ariel. No. El famoso psicologata cotipo. Yo me retiro del programa. Te puedes retirar. Puede pasar. Haz lo que vos quieras, hermano. Acá yo mando. Acá yo mando hasta donde sea. Viene junto a Joaquín, le digo, señor, me retiro por esto. No. No vas a renunciar, Ariel. No voy a renunciar, pero el programa... renuncio. No te conviene renunciar, hermano, en plena construcción, ¿sabes? No, renuncio. No comprar ladrillos más. Renuncio al resto del programa de hoy. No, pero quédate. A una hora. Nadie te va a faltar el respeto, Ariel. Yo no voy a permitir jamás voy a permitir que te falte el respeto. Por lo menos permitirme no presenciar
la burla, no hay problema. pero Permito no la es burla, hermano. No, por lo menos no presencial. Pero tenemos el derecho de no presenciar la burla. Disculpame, pero estoy contra tuyo, Ariel, porque bien que esta mañana te pusieron ya con una cosa es poner y otra cosa es habilitar. Vos parado. Claro, pero una cosa es poner y otra cosa es habilitar para que los perros te salgan con cualquier disparate. No, pero necesitamos pues saber, Ariel, a lo mejor vos estás cansado, necesitas una compañía, algo, necesitas un paseo, unas vacaciones, un yate, algo, un viaje, un crucero. Sí, vacaciones en diciembre. En diciembre vamos a utilizar ya que acá hay que lo que resta de la temporada hay que utilizar. Claro. Hay que cumplir con la empresa, por supuesto. No, aparte va a hacer trabajo de ingeniería seguro. Bueno, pero Johnny, tenemos maestro, vamos a redondear, hermano querido, esto. Acá se va a saber bien lo que va a pasar una vez que transcurra la asamblea y se apruebe o no el balance. Porque depende de eso lo de Brunote. Brunote no va a tirar la toalla, me dijeron. Salvo que, y ahí ese salvo que me dejaron con 3 puntos y ahí voy a tener que entender. Y se entiende, yo no tenés que coser Albert Einstein para saber que... O Frankenstein. No, ¿me viste? Pero no, se está complicando. No tenés que ser un ingeniero. Pero yo pregunto algo y la consulta se extiende a Johnny. Porque fíjate, por eso es el mundo del revés en el sentido de lo que uno puede militar en la parte virtual con tu teléfono, con tu computadora y lo que es el mundo real. Cuando Johnny decía, todo indica que se va a aprobar el balance. Ok. Pero yo no sé si los socios del Olimpia o los propios dirigentes deberían contar, porque hasta ahora creo que el enfoque era qué pasaría si no se aprueba el balance, que ya de parte de Brunote, Ferreira y todo dijeron, no, esto se va a complicar. ¿Y qué implica aprobar el balance? Yo creo que el socio tiene el derecho de saber, bueno, da la sensación de que todo está en juego en el balance. Aprobar ese balance, ¿qué significa? Significa que hasta ahora todo, porque hasta ahora era todos los peros, ¿cómo es que abruptamente, cómo es que... Esa es la parte que creo que no se está contando. Porque si es tan importante la aprobación del balance, ¿qué significa aprobar ese balance? Dani, pero tiene una connotación importante en el sentido, ¿sabes qué? Si aprueban el balance, el que lo suceda va a poder continuar haciendo lo que Ullón, por ejemplo, decía el candidato en Cerro Porteño. Hasta hoy dijo él. Cerro, por ejemplo, tiene una foja, o sea, está nivel clase, no sé cómo le llaman, 1. O sea, todas las deudas están encajadas, que es el término de ellos. Pero él utilizó calificación 1, dijo. Claro. Porque viste que vos, nosotros, cualquiera de nosotros, vos, por ejemplo, entras en Inforcom y vos tenés una calificación que te da el Banco Central del Paraguay de acuerdo a tu morosidad. Terrible. Pero eso no es terrible eso, porque hay veces que por un trámite me pasó a mí de 26.000 guaraníes que no pagué con una tarjeta que cerré. Liquidé toda la tarjeta. Había un plus que tenía que pagar 26.000 y me parecía que era cliente de riesgo. Sí. Y el Banco Central te pone como decís, claro, y te va a pagar vos por fin porque nadie te avisó de ese banco que te faltaba. Salvo eso cuando vos pedís un crédito, claro, algo ahí. Y te sale, claro, y después tiene que pasar 3 meses para que el Banco Central nuevamente te habilite. No es que te habilite, que te vuelva a recategorizar. Exactamente. Te lleva un tiempo otra vez. A mí lo que me dijeron que tienen la facilidad SAPAG, que no la tienen, por ejemplo, otro, es de pedir crédito a nivel personal, porque los bancos saben lo que él tiene. Claro. Entonces ahí sí, o sea, Cerro capaz que no pueda pedir un gran crédito. Pero el problema es cómo a Zapag le dan el crédito. ¿Cómo sin tu balance aprobado, vos te vas a ir a querer refinanciar una deuda, por ejemplo? Pero te van a decir por los bancos, pero es como que vos te vayas al banco a decirle, préstame un poco 100 millones de guaraníes, y te dice, sí, no hay problema, señor Chum. Sí. Usted no le conocemos, un tipo que trabaja en tal lugar, un hombre... lo vemos en Twitter, ¿cómo no, señor? Adelante, todo espectacular, te da el cafecito, que ellos están emocionados cuando te ven a vos, pero después entra, pone salario, no, pero saben que él recibe la plata, entonces dice, también, pero pone ahí, mientras vos estás hablando, la señorita ya está entrando, pone, Ingón, tal cosa, ¿cuál es su número de cédula, señor? Sí, vos todo sonriente, hasta que después ella te mira, mira la computadora, te levanta la vista y dice, no puede, como no queriendo que
Pero, señor, y despacito te habla para no hacerte pasar vergüenza. Claro. Señor Jim Wom, usted... No, habla la central. Ah, claro, tenés razón. Primero ya, un momentito. Y llama y medio que se esconde con el teléfono, ¿verdad? Y pone la mano y dice, ven un poco, parece, ¿será que está correcto? Esto le dice. Y después entonces agarra y le dice, sí, señor, ¿usted está en Infocom? Le dice. ¿Cómo? Dice exaltado. Ahí ya hay artistas y hay personas que sí son sinceras, ¿verdad? Está el artista que sabe que debe y se va y dice, guau, mire, pero no puede ser esto, y ahora mismo. ¿Verdad? Y está que se sorprende en el momento, dice, señor, usted está en Infocom porque usted debe, no sé, 10.000 guaraníes porque no pagó alguna vez una telefonía, no canceló. A mí me pasó por 26.000 guaraníes. Bueno, pero hay otras personas que tienen deuda en serio, yo conocí gente que está en Infocom por no haber devuelto una película en un videoclub, te juro. Te juro. No devolvieron a tiempo, no pagaron la multa, te juro. Te juro. No, te juro, te juro. No hay más películas alquiladas. No, pero uno que está en Infocom, hermano, no salí más hasta que... ¿Cómo que puede alquilar? DVD, no había devuelto en 20 días, no pagó la multa por mora y le mandaron a Infocom. Sí. ¿En serio? En serio te digo. Yo cuando presenté a vos, cuando sacar la película, botan el registro de cédula. Es que antes existía eso. Claro. Creo que nosotros nos íbamos al mismo lugar sobre Avenida Fernando Lamora. Ahí nosotros nos encontramos. Lamora casi médico del Chaco. Sí, ahí. Bueno, y ese es el videoclub que le puso en Infocom. Pero te juro. No, es que hay mucha gente que se entera de repente. Cuidado con la compra y no baja la multa. No. Lo feo que llame así y diga, guardia, venga. Pero no, yo entiendo, por ejemplo. En serio, volviendo al tema, para poder entrar la cuestión futbolística, clasificó Libertad. Es que lo dijo la otra vez Manuel Ferreira, si no se aprueba el balance, no le vamos a recibir un préstamo, pero de nadie. Claro, es que es como está en Infocom, ¿cómo vas a hacer? Pero, a ver, el enfoque sigue siendo, ¿qué ocurriría si no se aprueba? Porque si solamente es, si se aprueba, ¿vamos a seguir con la capacidad de prestar dinero nomás? ¿O es... Hasta ahora el cuestionamiento no es ¿por qué no se gasta más de lo que se está gastando? ¿Por qué tan austero ahora? Se están preguntando cosas, diciendo, ¿cómo es posible en esta transacción de este jugador? ¿Cuánto fue ficha? ¿Cuánto fue comisión? ¿Cuánto fue? Esas cosas. Ahora, si va a aprobar, de ahí en más, ya no se puede cuestionar nada de eso. Acá viene justamente a renglón seguido lo que tenemos que agregar. Vos podés aprobar el balance, pero después podés hacer una denuncia penal. Yo no sé, porque si tanto énfasis se hace... Vos podés aprobar el balance y después podés ir a hacer una denuncia, ¿verdad? En lo penal o en lo civil, no sé cuál de los ámbitos es, creo que es en lo penal, porque el balance, pues, el tema no es un acto de corrupción propiamente, sino que son los números. No sé si me hago entender lo que estoy explicando. Sí, pero a ver, si yo aprobé, después con qué... Yo te hablo más simple, ¿verdad? En el sentido de... ¿con qué derecho? Por el artículo del nuevo estatuto que habla que cada dirigente o presidente se hace responsable porque acá pues en el balance no se está discutiendo si es que hubo un acto o no de corrupción. Lo que nos explica es por qué el monto se elevó a esa cantidad, ¿verdad? Y vos le llamás al oficialismo y el oficialismo dicho por uno te dice, no, este monto subió porque nosotros estábamos en pandemia. ¿Y qué quieren? Que de 33.000 pasamos a 3.000 socios. No pudimos hacer nada, no entraron hinchas a la cancha, se vino todo abajo. ¿Qué quieren? No podíamos seguir recaudando lo mismo y nosotros hicimos proyecciones. ¿Qué te dice la oposición? La oposición te dice, pero ¿acaso que Olimpia no estaba bien en la época de Trovato? ¿Cómo salió Trovato? Y de repente, de estar bien, saltamos a los 30 millones y piquito de dólares de deuda y ahora llegamos a los 60 o 50 y pico. Esas son las dos vertientes. Claro. Ahora, y si yo apruebo... Si vos no aprobás, acá el problema es el Olimpia, el club. Para mí, esa es la lectura que yo tengo, porque el daño lo que se le va a hacer es al club. Porque si aprueban el balance, va a venir otro dirigente que lo que se dice es Cardona y va a poder seguir refinanciando, viendo, haciendo el mecanismo que no sé de qué tipo para traer una empresa internacional, por ejemplo. ¿Cómo una empresa internacional a vos te parece que sin el balance aprobado te va a dar un peso?
su comisión de finanzas no le va a aceptar. Es como que vos tenés por cono, te vuelvo a repetir. Si vos aceptás el balance, vos le aceptás, pero podés dejar constancia, por ejemplo, que vas a hacer una, no sé, una futura demanda, o no sé, yo no sé eso legalmente cómo se maneja, pero después los dirigentes de la oposición o los dirigentes o socios pueden inclusive, los que no estén a favor de la aprobación del balance, porque no todos van a estar a favor si es que se aprueba y si es que se hace la asamblea, ¿verdad? Pueden ellos decir, no, yo levanto mi mano y quiero hacer constar en acta, en la asamblea, que yo no estoy de acuerdo y que yo voy a ir a la justicia. Porque eso se puede hacer, Dani, hasta donde yo sé. Por eso, yo esa parte, lo que entiendo es, si yo, estando presente, siendo socio, digo, perfecto, está bien el balance, yo mañana no me puedo, o aunque yo diga, porque a mí hasta me suena medio contradictorio. Si yo digo, está bien, me convenciste que esos números... Eso es si vos, si vos aprobaste, pero si vos no aprobaste... No, estamos hablando del contexto de la aprobación. No. Una vez aprobado, vos ya no tenés más ningún derecho por mayoría se puede aprobar, pero si vos, puntualmente vos, te fuiste a la asamblea y dijiste, no, yo no acepto el balance... Pero entiendo lo que dice Dani, que si vos aprobás, después no vayas a denunciar. Claro. Pero está bien lo que vos decís, si vos fuiste el que no aprobó, uno lo que no aprobó, tenés el derecho a denunciar. Entonces las asambleas de los clubes tienen que ser unánimes, o si no, no tiene ningún sentido. Porque justamente... pero si vos decís que no, tenés el derecho. Claro, estoy de acuerdo con vos que si yo apruebo, después no me voy a decir, no, está mal esto que... No, ya sé, pero a ver, yo como disidente, para decirlo entonces, digo, me voy y la contraparte va a decir, pero esto está aprobado. Sí, no, está aprobado por una mayoría, pero no por la totalidad. Vos no entrás dentro de esa aprobación. Vos decís, yo no apruebo el balance. Y dejo constancia. La otra vez pasó en Cerro cuando González Maqui cerró brutalmente. Había gente que no estaba aprobando. Sí. Que votaba por el no. Y no hay ninguno que haya ido a la justicia para decir, por eso. Se dio a la mayoría que levantó la mano y dijo, sección terminada y balance aprobado. Pero en Olimpia en el estatuto figura que los dirigentes son responsables personalmente con sus bienes si es que hay un mal manejo en la institución. Claro. Te vuelvo a repetir. Y eso ya explicó Brunote cuando todo el mundo recordaba aquella famosa conferencia de Trovato. Dijo, no, eso en el caso como vos decís, pero a ver, pagar una comisión o traerle a Nueva York o pagar lo que se pagó por Derli no entra en la categoría de malversación, no entra en la categoría de no, acá hubo corrupción, no. Como voy a decir, es un tema de proyectaran algo, salió mal y punto. O sea, eso ya se aclaró. O sea, entonces yo voy nomás a cuáles son las proyecciones de esos escenarios. Porque, a ver, técnicamente Olimpia ya casi va por los 2 años casi 2 años de funcionamiento sin tener el balance aprobado. Bueno, acá, por ejemplo, me escribe alguien que conoce muy bien el tema bancario y vamos a ir a Johnny, prometo. Bruno dice, si el club tiene deuda con socios, eso no está calificado dentro del sistema crediticio. Por ejemplo, toda la deuda que el club tenga con el señor Zapac no es sujeto de una calificación del Banco Central. La comisión directiva que suceda a la que sale tiene la potestad de hacer una auditoría sobre los números del balance aprobado y si ahí detectan irregularidades que merecen ser denunciadas ante la justicia, lo pueden hacer. Y bueno, mira, imagínate este dato que es de una persona que trabaja en el sistema bancario, conoce muy bien, inclusive con el balance aprobado, vos podés objetar, pero vos podés seguir operando con los bancos, pero vos objetás y te vas a la justicia, denunciante a la justicia. Ya, eso yo me iba. Bueno, interesante el tema. Ya volvemos con lo futbolístico porque vamos a tratar de apartar las cosas. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Visitar menos el taller, cargar y recorrer más. Son algunas de las cosas buenas de tener una Petrosur cerca. Venía a conocer
por la nueva estación Guarambaré Centro y carga nuestra fórmula con un descuento de menos 300 guaraníes por litro en todos los combustibles. Calidad internacional al menor precio del mercado en Petrosur, Ruta Guarambaré, Villeta, esquina Teniente Domínguez. Además, el viernes 5 tendrán una activación por apertura de la que no podéis pasar de largo. Seguí a @PetrosurPY en las redes sociales para más novedades. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural, pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Cafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Bueno, a ver, Johnny. Bueno, contanos por favor, la cuestión futbolística. ¿Está Libertad en semifinales y Paz Olimpia hoy juegan en semifinales? Sí, señor. Vamos a tener clásico blanco y negro en caso de una victoria del Olimpia hoy de clasificación. Olimpia que pone lo mejor, el técnico Julio César Cáceres. No está Richard, acumulación de tarjetas amarillas. Walter González, en principio estaba para ser titular, inclusive lo deja fuera el técnico. Estoy consultando por qué su ausencia, si volvió a lesionarse, porque ingresó muy bien en el Superclásico. El que sí está entre los, por lo menos convocados, Diego Duarte, también tuvo muy buenos momentos al ingresar en ese partido ante Cerro Porteño, y también Néstor Camacho. Su último partido fue ante Sol de América, expulsión en ese partido, y de vuelta siendo convocado para Copa Paraguay en el equipo de Olimpia. Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Luis Cáceres, Sergio Álvaro, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Marcelo Estigarribia, Ricardo Sousa, Adelio Zárate, Hugo Quintana, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Ramón Sosa, William Mendieta, Derlis González, Jorge El Pollo Recalde, Roque Santa Cruz, Néstor Camacho y Diego Duarte. Los convocados por el técnico Julio Cáceres, Alfredo Aguilar, Sergio Álvaro, Luis Cáceres, junto a Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, lateral izquierdo, el medio campo, con Alejandro Silva, Hugo Quintana, probablemente Ricardo Sousa o Adelio Zárate, Fernando Cardoso, Derlis González, Roque Santa Cruz o el Pollo Recalde. Este sería el equipo de Olimpia. 17:45 en el Feliciano Cáceres, el partido ante el conjunto de Guiriña, Copa Paraguay, cuartos de final. Perfecto, gracias Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Y Tembetarí lo tumbó a Tacuary en tanda de penales. Clasificó Tembetarí, está en semifinales de la Copa Paraguay. Quiero ir a lo siguiente rápido. Sí. Cambiamos bruscamente de tema. 104 años. Después me avisan los muchachos, no sé si más tarde, para hacer el recorrido con los móviles, qué novedad hay en Guaraní. Ayer Gerardo nos adelantaba que son 100 millones aproximadamente lo que tiene que pagar Guaraní para que esté habilitado Alfio Oviedo. No es mucha plata, yo creo que Guaraní va a pagar. Para lo que digo Jubero la otra vez, sí. Jubero habló de una opción A, una opción B, y era medio complicado el tema. Pero Gerardo aplicó un dispositivo táctico que a mí no me desagradó. Me pareció interesante. Pero quiero que el compañero ¿Pero con Oviedo o sin Oviedo? No, sin Oviedo. ¿Con Marín? Que Benítez va a pasar como volante y que José Colmán va a jugar en punta. Pirayú Benítez va a entrar a jugar. ¿Entendés? No, pero no es lo mismo. No, muy diferente. No, ya sé. Yo estoy contando la información. Ahora, de que no sea lo mismo, ya es harina otro Porque costal. también, en la previa del partido contra Olimpia, hasta habían ensayado una especie de línea de 5, justamente con el ingreso de Marcelito González, para que este chico Vargas, que había jugado muy bien en la Nueva Olla, cuando no estuvo Marcos Cáceres, juegue como lateral stopper por derecha
y adelantar un poco a Marcelo González. Y a la larga sabemos que terminó jugando Rodi Ferreira. Bueno, vamos a hacer repaso también con Juanma de cómo va a arrancar Cerro Porteño frente a Sol de América. Vos tenés la programación a mano, Ariel, por favor. Y... 104 años Defensores del Chaco. Primer partido que se te viene a la memoria, el que más recordás, ¿cuál es, Ariel? Rápido. Paraguay 1, Argentina 0, 2005, septiembre, un mes de septiembre, sábado, gol de Roque Santa Cruz. Bien. Primera victoria en la historia de Paraguay versus Argentina en eliminatoria. Sí, señor. ¿Estuviste ahí? Estuve. ¿En qué gradería? No, estuve trabajando en Radio Caritas. Ya estabas trabajando. Sí. Bueno. Pero tu cabina estaba más hacia la parte norte o sur. No, yo estaba recorriendo las preferencias. Ya preferencias. Pero te ibas más hacia... Ya me supongo. Bueno, Federico. Yo voy a elegir el primero al que me fui. Mira, Paraguay-Uruguay, un amistoso, 83. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8 o 9 años. Jugaba Alfredo Mendoza en Paraguay, jugaba Rubén Paz en Uruguay. Un amistoso que fue el día de Corpus Christi, cuando eso era feriado Corpus Christi. ¿Tu papá te llevó, Federico? No, me fui con unos tíos. Nos fuimos en un grupo de familia de Gradería Norte a mirar para poca gente allá. ¿En serio? Y Uruguay tenía jugadores conocidos y Paraguay también. Me quedo con ese 83. Paraguay, Uruguay, Gradería Norte con... La primera vez que te fuiste al Defensor del Chaco. La primera vez que me fui al Defensor del Chaco, exactamente. Vos sabés que yo hoy estaba buscando imágenes del Defensor del Chaco y levanté uno y me putearon porque me dijo, esa es una imagen demasiado vieja, y después busqué las actuales y es más o menos de 2 o 3 años atrás nomás, cuando nos estaban todavía las butacas. Pero la más linda es la clásica que vi hoy. La de ahora, el Defensor es actual. Vi la que levantaste. Está muy linda. Con esa pintura tiene la actual. Sí, ahora sí, así mismo estaba Federico. Pero a mí la que me encanta es la... ¿Sabes por qué te digo con propiedad? Porque yo estuve en el programa de la mañana de cada día. Claro. Un bloquecito ahí, ¿verdad? Entonces, ahí nos fuimos a transmitir en directo y estuve dentro del campo y miré y me quedé sorprendido. El estadio está muy lindo. O sea que todo está con los colores de Paraguay hasta arriba, toda la butaca, todo. Todo. Y por ejemplo, también quedé gratamente sorprendido con la nueva olla azulgrana, que lo dijimos en la previa del clásico, que pese a la pandemia y todo eso de lo que se vivió, el estadio estaba en muy buenas condiciones, limpio, no perdió nada. Es más, el campo de fútbol está impecable, las cabinas, todo. Muy, muy lindo el estadio de Cerro Porteño. Bueno, Chumbo, ¿con qué partido te quedas? Y no sé si hacer la de Ariel o la de Federico. No, pero la que vos quieras. Podés elegir las dos porque tenés buena memoria. No, yo también me voy a ir a un clásico que se había medio... Y fue el clásico que terminó suspendiendo lo que hoy, por ejemplo, sería inimaginable. Hasta ese momento entraban los barras con petardos al estadio. Y era creo que fue en el 92. Era el primer clásico que Goicoechea iba a jugar por Olimpia luego de dejar Cerro. Y por el fútbol, por el campeonato local, claro. Porque esa vez hubo por Olimpia luego de dejar Cerro. Claro, 92. Claro. O sea, sería el segundo semestre del 92. Y fue típico, los partidos eran muy feos en esa época porque todos tenían miedo de perder 0-0 y era... Perdón, ¿qué partido te fuiste? Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. ¿Dónde estuviste? Yo estuve en preferencia. Como suelo hacer ahí en el medio. Goicoechea jugaba por Olimpia por primera vez. Y Ricardo Pinto era el arquero de Cerro. No, yo no sé hacia qué quiere llevar Ariel. No, Ariel después lo de esta mañana me parece que... No, espera, no seas malo. Pero es que Ariel es el que quiere entrar en tu juego. Pero Goicoechea debutando por Olimpia. Acá me dice la ¿quiere azulgrana decir que Chune Olimpista le dicen acá? No. Ariel, ¿qué pasa? Me dice la azulgrana que estuvo en ese partido. Sí, es que es un partido muy recordado. Antes de empezar el segundo tiempo, ya me agradaría tirar bomba ayer. Exactamente. Vos sabés que hasta esa época los muchachos elegían al revés a lo que ahora. Viste que ahora vos en el relato ¿qué decís? Hinchada contraria en el primer tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo, cuando ya el partido está medio caliente, porque uno puede estar perdiendo y eso, y en ese encuentro fue a la inversa. O sea, Pinto ataja en norte el primer tiempo, Goicoechea en sur. Y cuando se va a reanudar para el segundo tiempo, lo reciben con las bombas, del otro lado también ocurre lo mismo, y allí... 2 hábitos cambiaron. El tema de que los equipos elegían hinchada contraria en el primer tiempo para que en el segundo tiempo estén protegidos,
y el tema de mejor cateo de las barras, con el tema de las bombas que se metían ahí. Acordate que la bomba hasta fines de los 90, la hinchada Olimpia, por ejemplo, tiraba abajo del tablero electrónico. Y los cacos azules que estaban ahí tenían que salir corriendo. Le agradezco al señor Lapasillo que me envía los equipos de aquel Paraguay-Uruguay que me fui a ver. Gracias, Roberto Fernández, Darío Figueredo, Luis García Ciani, Hugo Caballero, Juan Torales, Gustavo Benítez, Alo Florentín, Fidel Miño, Ramón Hicks, Mercedes Morel y Alfredo Mendoza. Me acuerdo de Alfredo, un joven Alfredo Mendoza que mi tío hablaba muy bien de él porque recién aparecía en Cerro Porteño. Él arranca en Cerro Porteño, cuando vino de Encarnación. Claro, y el otro evento, esto de los futbolísticos, pero en realidad sí una experiencia, y la gente más o menos de nuestra edad se va a acordar, y la que es más grande también. Los juegos estudiantiles se hacían en el Defensor del Chaco, la inauguración. Entonces, uno iba con el colegio, y era estar en el Defensores del Chaco, y todos los colegios allí mezclados, y se terminaba. Interligas que venían del interior, las finales, que eso lastimosamente se perdió, venían las finales y se jugaban en el Defensor del Chaco. Pero por ejemplo en la época, un sueño para el jugador, no sé, de Bruno, Pilar, para muchos hinchas venían en camino. Claro, pero eso no, el jugador, ¿cómo se sentía? Pero eso en materia de fútbol. Lo que te cuento es que, y bueno, la gente se va a acordar, especialmente en la década del 80, hacían el tema de tipo Corea del Norte, ¿verdad? O sea, estaba allí el mandatario, el dictador, y hacían Viva Strong, todas esas cuestiones. Yo te hablo en la primera época de la democracia, todavía se tenía. Y, por ejemplo, una experiencia ahí en el Defensor del Chaco eran los juegos estudiantiles. A ver, a la vuelta de la pausa... Me envía Julio Zacarías de la familia Colegiales su foto recordando los 104 años, mascota de Colegiales. Escuela de Fútbol y Colegialito entrando al Defensor del Chaco. Mira vos. Bueno, ya estamos con Gerardo, información de Guaraní, ya estamos con Juanma, información de Cerro Porteño, ya estamos con Johnny, el tema... convocado, por ejemplo, Roque Santa Cruz, escuché Ramón Sosa, o sea, Olimpia va a poner un equipo aparentemente potente hoy. Los dos ponen un equipo con todo lo que tienen en la mano. 17:45. 17:45. Bueno, vamos a informar de ese partido, mi querido. Claro, por supuesto. Bueno, vamos y a la vuelta a la pausa, habilitamos el WhatsApp. Psicológicamente, ¿qué le pasa a Ariel? ¿Qué explicación le podemos encontrar a esto que hoy pasó con Ariel? Tenemos nuestro WhatsApp habilitado. Tenemos, ¿verdad? Vamos a probar un poco a ver si sale el audio. A ver. Aquí Johnny, antes del audio, Johnny pone en el grupo, Federico tiene razón, me dice un informante sobre los cambios en Olimpia. Lo estamos diciendo, gracias Johnny, porque sí está corriendo fuerte la versión de la cual estábamos hablando. Hoy transmitimos el partido. Claro, a las 5 entramos. Johnny con Darío van a estar, sí. Johnny, sí, transmitimos el partido Olimpia. Claro que transmitimos, vamos a informar. Y por eso yo le dije a Federico, vamos a informar relatando el partido. ¿Qué tú querés más que eso? Bueno, Tolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cuando de nuestro
país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos, cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Permitime probar el audio para saber si funciona. ¿Qué tal, gente cardinal? Sí. Ahí está, funciona. Bueno, vamos a hacer un análisis psicológico, señores, en un momento. Gerardo, ¿cómo es el tema guaraní? 100 millones de guaraníes, dijiste lo de Alvio. ¿Pudiste ampliar, conocer más información esta mañana? Quedé corto. Cortina, quedé corto. Razón. No parecía. ¿Y cuánto te dijeron ya hoy? Sobrepasan los 500 millones de guaraníes. No, entonces descartado Alvio. No pierden la esperanza, la ilusión. Bueno, yo tampoco pierdo la esperanza algún día tener un penthouse en Park Avenue y no sé. Y podés tener, ¿por qué no? Y sí, pero una esperanza medio lejana, Manhattan, no sé. Ahí en Manhattan quiero tener no sé. Unos buenos dólares, Van a hacer la contraoferta, pero es difícil, aunque el español Fernando Jubero insiste por Alfio, pero en contrapartida ya prepara la realidad. Y contamos esa realidad para que escuchen los compañeros. Sí, señor. El Topo Cáceres podría aparecer, es decir, practicó en la mañana de hoy de volante central. Rodrigo Fernández Cedrés lo hizo por el costado derecho, Víctor Topo Cáceres como volante central y puesto por el lado izquierdo José Florentín. Alberto El Piru Contreras, extremo por derecha, Fernando Fernández en el centro del ataque y Josué Colmán por la izquierda. Un dibujo del 4-3-3. Gaspar Sergio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Rodrigo Fernández Cedrés, Víctor El Topo Cáceres, José Florentín. Alberto El Piru Contreras, Fernando Fernández, Josué Colmán, en caso de que no se llegue a pagar la cláusula que exige Libertad por Alfio Oviedo, que sobrepasa los 500 millones de guaraníes. Muy bien. Entonces, perfecto. Gracias. ¿Querés agregar algo más, Gerardo? No, nada. Aunque, mañana tiene tiempo todavía de hacer otra actividad, Cubero, y vamos a ver si se decide o no, porque también maneja la posibilidad de Valdés Chamorro, de Alan Pereira, para que juegue con Fernando Fernández con dos arriba, pero yo estimo que va a parar este equipo en caso de que Alfio en caso de que Guaraní no pague la cláusula de contrato. Rápido, acá llueven los mensajes. El Interliga ocurrió algo trágico, accidente de los policías en el Defensor del Chaco. Estuve ese día en el Defensor, dice Darío Ibarra. Obetense Santaní, dice Cristian Mareco, fue ese partido. Yo recuerdo perfectamente, fue en el año 2009. Mira que yo no tengo buena memoria, porque justo ese día mi papá se internó para operarse el corazón. 2009. Feísimo fue eso. Sí, terrible. Yo en el sanatorio estábamos con la familia mirando lo que pasó. Yo hice un seguimiento. Juan Ángel Napura, el presidente. Napura, el presidente, y el partido terminó jugándose en la cancha de Cerro el lunes a la noche. Sí, pero fue trágico. No, fue horrible. ¿Murieron los policías? Fue horrible porque nosotros estábamos escuchando en la radio, también trabajaban otros compañeros de cada ¿No sabes medio. lo que es de fondo? Y es un lugar, Bruno, donde muchos cronistas a veces se paraban para mirar el partido ahí. Porque es la zona de preferencia cerca hacia norte. Preferencia hacia norte era justamente al lado de una boca de acceso y cayeron de 10 metros y fue muy feo, muy feo. Sí, terrible. Bueno, Gerard, no te olvides nuestro inventario, Gerardo. Me estás haciendo una... está todo chequeado, tenemos todo. Bueno, dale, cuando pueda. Gracias, Gerardo, un abrazo. Perfecto, señor, hasta luego. Un abrazo, adiós. Me está sacando a bailar este muchacho. ¿Cómo estamos, Tana? 18 menciones por uno. Vamos, por favor. Recuerda, Yariel, la programación del campeonato. Vamos a ir a Juanma, información de Cerro. Vamos a psicologar a Ariel.
Yo me retiro en ese momento, lo digo bien en serio. Este llega a los 40. ¿Tu recuerdo? Dijiste o no. Yo no puedo decir, Dani, pero tengo un recuerdo muy lindo en mi mente, gracias a Dios, porque fui a la zona detrás de lo que sería Plateas. Ahí pues se cocinaban las hamburguesas. Y yo me fui de muy niño, 10 años tenía, y me fui con mi tío y con mi papá. Con mi tío Ever, que es el hermano de mi mamá, y mi papá. Nos fuimos a un partido de Copa Libertadores de un club grande. Contra un club brasileño. No quiere decir el club. No voy a decir el club. Bueno. Y ellos se fueron felices, yo primera vez a la cancha, y ya de entrada le ensoqueté 3 hamburguesas. Y por supuesto, el tío encantado la primera hamburguesa, después no quiero más, la segunda. Después la tercera hamburguesa ya pagó el papá. Después entramos a la cancha, nos fuimos a una zona de la gradería, no nos quedamos en Platea. ¿Gradería o cuál? No, Platea. Hoy es Platea. Detrás ahí antes se hacían las hamburguesas. Entonces gradería y populares. Gradería y populares. No es Platea. Gradería la bandeja, claro, la bandeja de arriba, gradería y la de abajo era populares. Bueno, pero hoy eso no es Platea, ¿acaso? Sí, pero tenía, hoy, claro, en esa época, Bruno, ese era gradería este. Ya sé, y sí, gradería este. Sí, este sigue siendo porque, porque vos tenías populares abajo y después la bandeja arriba donde te tiraban los diciembre. Y el patio de comida, entre comillas, era justamente ahí en populares. ahí abajo pegado al alambrado. Pero nosotros no entramos ahí. Afuera pues se cocinaban las hamburguesas. Claro, en la calle. Bueno, ahí yo le ensoqueté 3 hamburguesas. Porque después en la zona de populares también algunos eran mucho más precarios. Se mezclaba el humo del asadito con el olor a orín, se mezclaba ahí abajo. Vos sabés que el color se iba a fastidiar lateral y el humo del asadito venía. No era una cosa, los jóvenes que están en el no, esto están... Para los de hoy sí, decirle Platea y zona VIP. Sí, la Platea VIP. Exactamente, bueno, en la zona para ser más práctico. Después nos fuimos a ingresar a una gradería. Y estadio repleto, hermano, lleno. Y el club iba perdiendo y da la vuelta al resultado, será inesperadamente contra un equipo brasileño. Y la pucha me despertaba una emoción. Y ¿sabes qué? ¿Por el partido? Y después se abre el portón para salir, ¿verdad? Y viste que vos bajabas las escaleras y te ibas todo apretujado y tu papá te alza sobre tu hombro. Sí, me imagino. Y te alzaba tu papá y vos te ibas y vos gozabas y vos le veías a todo el mundo desde arriba. Y otro chico también sobre el hombro del papá, ¿verdad? Sí. Y era emocionante, era una cosa que nunca más te va a olvidar, o sea, que tu papá te lleve... Sí. No, y no conté todo. Estando ya en la cancha, pasaba por oro, comía yo por oro. Pasaba la chipa. Olimpia, ¿quién fue? ¿Cuántos años lo que tenía? ¿Cómo? Ariel. ¿Olimpia quién fue? Yo no dije ningún nombre. No, Ariel. Vamos, pasame, vamos a psicologar a Ariel. Vamos a ¿Qué le pasa, Ariel? 0972-730-730. Pero, yo sin 09 por tu maldad. Yo sin la actitud gigante. Yo sin la actitud de cizaña de provocador de cuarta, como diría Enrique. Pero ¿cuántos años tenías para comerte hamburguesas y seguir comiendo por oro? 10 años tenía. No, y después ya decidieron, pensaron 2 veces para llevarme a la cancha. Bueno, señores, vamos a psicologarle a Ariel. Hacemos el ping-pong. Entra Juanma con la información más tarde de Cerro. Ya hablamos de Olimpia, hablamos de Guaraní. Vamos a pasar la fecha del campeonato. Hoy transmitimos la Copa Paraguay. Edgar, hacemos un ping-pong y 0972-730-730. El bloque se va a llamar Psicologando a Ariel. ¿Por qué? Por esto. Escuchen, por favor. Parece que va a haber Lee González. O sea, parece de Lee González. Esto nadie te va a oficializar por ahora. Pero la billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan... Franklin, ¿verdad? Sí, abundan allá por Yucuá. Le correcciones siguieron. Y esto hacía acá al mediodía. ¿Sabe que le llaman rebanar? Esto fue esta mañana con Enrique Vargas Peña. ¿En qué contexto? 7 de la mañana y minutitos. Señores, ¿qué le pasa a Ariel? ¿Por qué pudo haber dicho esto? Que queda en el... No hay parangón, queda en la historia... No, bájame, hermano. Poneme otra vez eso. ¿Qué? Benjamín González, o sea, parece de Lee González, esto nadie te va a oficializar por ahora, pero
La billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan... Franklin, ¿verdad? Sí, abundan. Y Enrique fue tan bueno, sí le dijo. Sí le dijo. Franklin le dijo rápido, Bueno, vamos con los audios WhatsApp, por favor. Y me vas metiendo eso para más cizaña, dale. Nadie quiere hablar de eso, Bruno. Vamos a hablar de qué partido te fuiste a ver. De tu club Olimpia, ¿contra quién? Yo creo que fue Olimpia contra Tembetario Colegiales. No, Internacional, ningo, dije muñeco. Buenas tardes, señores. La más potente y Bruno de Argel será. ¿Y qué pasa, mamá? Bruno, contana el partido de Olimpia contra quién no te fuiste a ver y comiste esa hamburguesa. Parece que pegó más ese tema. ¿Qué partido? Internacional. Muy próximo. Ya dije. Equipo paraguayo contra un equipo brasileño. Sí. Lo dio vuelta al paraguayo, ¿no? Lo dio vuelta al paraguayo, sí. Porque vos sos olimpista, Bruno. Tu papá es olimpista a muerte. No, acá es la pregunta, la psicologación. A Ariel, por favor. Parece que va a haber Luis González. O sea, parece de Luis González. Esto nadie te va a oficializar por ahora. Pero la billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan... Franklin, ¿verdad? Sí, abundan en... Sí. Dale a Bruno, vos te equivocás peor que él. Cierto. Se equivocó una vez nomás, ya le criticaba, vamos nada. Pero queremos saber qué le pasa a Ariel, está enamorado, ¿qué pasa, hermano? Todos nos equivocamos en la vida, claro que sí. Bruno, vos te escuchaste el partido de Olimpia. Y Ariel sabemos lo que es el Rija ahí. Y Federico también, porque él dijo se juega en la Herida Norte, dijo. Y ese Rija. Porque vos te fuiste al amistoso de Paraguay. Claro, había poca gente, no. Nos fuimos a la Herida Norte porque queda más cerca de la avenida, pues si no íbamos colectivo, ¿no? Vos te bajás acá a Antonio López y te queda más cerca de la avenida de la Herida Norte. Yo fui a ver muchos partidos internacionales, incluso por esa situación cuando me iba en colectivo a la cancha. Te queda mucho más cerca. La norte, digo. Olimpia que la sur. Contra San Pablo, pues. Sí, que Campito falló. En esa... Olimpia contra San Pablo, que Campito falló. No, ahí no creo que tenía 10 años ya, Ariel, ¿en qué banco lo que se ve en Transilvania o qué vio? Transilvania, Benjamin Frankenstein. Bruno, pasa que ahí la cara de María Peña es terrible, o sea, Frankenstein. No, así no, muchachos. No le maltraten así al amigo Ariel. Cierto maltrato, esto ya, hermano. Ariel, eso lo chupa todo lo día. No, ¿viste? Eso es lo que no quería Ariel. No, eso es lo que no quería Ariel, no. ¿Cuántos años tenés? De ese lugar vamos a partir. 43 años. Partido, porque vos dijiste que tenía 10 años, entonces ¿cuántos años tenés? Y ahí vamos a sacar. Y 43 años te estoy diciendo, hermano. Bruno, ¿qué puta lo que dijiste? Estos cerristas son unos, aparte son unos metidos, y ñaña, y ya, que la... No, tranquilo, comienza la pelea. No, yo soy del barrio de tu papá, sabemos que son pero como tu papá. Ala. No está mal, yo me iba a aceptar, no, mana. Pero tranquilo, hermano, nadie dice lo contrario, nadie dice nada, que club somos ni nada. 12-8. Yo creo que Ariel dijo eso porque te fuiste a ver el partido de Olimpia, Bruno. No vaya a ser así, Bruno. Vamos, Ariel, aguante, hermano, no le haga caso. Fuerza, Ariel, estamos contigo, hermano. La billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan... Franklin, ¿verdad? Sí, abundan allá por Tuyucuá. ¿Qué le da pasar? Hola, buenas tardes a la mesa. Sí, yo tuve mucha experiencia en esa campaña de Olimpia en el 90 de la Copa Libertadores. Me iba con mi hermano mayor y siempre entrábamos en populares. Yo no sabía por qué siempre entrábamos ahí, ¿verdad? Pero cuando uno es chico pues no le importa dónde entra, pero contarle el partido. Y después nomás cuando grande me di cuenta que popular era el más barato y mi hermano no quería pagar tanto la entrada, pero era inolvidable estar viendo el partido y aparte estar mirando hacia arriba, que no te caiga un bidón por tu cabeza.
Para sembrar un futuro de progreso, ponemos las herramientas forestales correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Nuevo Víctor Ríos, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Audio de ABC. El Consejo. Habla Enrique Salín Bursarquis, senador del Partido Liberal Radical Auténtico. La propia Iglesia Católica propone a Víctor Ríos para que ingrese en la terna. ¿Él habló de un pacto político? Mira, hay que ser realista. Cuando se elige un ministro de la Corte, acá y en todas partes, claro que hay un acuerdo, si no, no va a tener los números. Es imposible que no haya números. Todos los otros ministros también llegaron por un acuerdo y se hizo mayoría. Pero él habló puntualmente de un cargo, a cambio de un cargo de ministro del TSJE. Yo por lo menos puedo decirle con total certeza que en el Partido Liberal y en mi bancada no hay ningún pacto referente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí reivindicamos el lugar que le corresponde al Partido Liberal Radical Auténtico cuando venza el mandato del ministro Zambonini. Y el tercer espacio, bueno, ese equilibrio hay que mantenerlo y le corresponde en este caso a un independiente. A la izquierda. Y bueno, a un independiente, y vamos a ver eso seguramente. Me imagino que van a haber varios sectores que van a reivindicar, pero ese equilibrio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral nosotros por lo menos vamos a acompañar para que se siga manteniendo. Ahí está la información de último momento, señores, junto a los compañeros de ABC TV. Víctor Ríos, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Claro que hay un acuerdo, manifiesta el senador Enrique Salín Bursarquis. El título principal ahora, dice ABC TV. Canal 19 y 619 de Tigo, Canal 3 de Personal, Víctor Ríos, designado ministro de la Corte Suprema de Justicia. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Saludos para Fernando Codas, para Ángel Roda. Ángel Roda me envía, mira. Champo, voy a mirar el año, permiso, por favor. No, el año está. Fíjate los goles que vos recordabas. Sí. Yo le recordé el otro, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos ahora, paren la tirada, señores. Información de último momento, prepara foto, Twitty, prepara anticipo. Esto no lo sabe nadie. Atención, compatriotas y colegas, monitorean al instante la más potente del país. Ahora contamos. Anticipo, señores. Si algo faltaba más. Qué bárbaro. Olimpia llegó a la tema. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Vía Wilson González, ya está en el piso. Wilson González. Wilson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para todos. Bueno, Wilson va a contar, atención. Cada vez le parecemos mal chiringuito, ¿verdad? Viste que va metiendo personajes, entra uno, sale el otro. Señores, Wilson González, ante la retirada de Ariel por el tema del Benjamín Frankenstein. Sí. Vamos con Wilson, cuenta lo último. Bomba en Olimpia, señores. Si algo le faltaba a Olimpia, nueva demanda, anticipo de ABC Cardinal. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un jugador que tuvo un breve paso por el club, muy criticado. Le rescindieron el contrato. Este futbolista fue hasta la FIFA, reclamó salarios adeudados. ¿Dónde está? Y rescisión unilateral. El ¿Qué jugador, nacionalidad? Si digo la nacionalidad ya lo tienen. Está bien, pero ¿dónde está? ¿Retornó a su país? Retornó a su país, sí. ¿Salario? ¿Cómo se pone salario impagos? ¿Salario impagos? Salarios impagos y rescisión unilateral. Es grave. Twitter ya tiene la foto, ya sabe. No. Espera, le tiro un mensaje. Bueno, atención, nueva demanda contra Olimpia. Si algo le faltaba a este Olimpia. ¿Sabes cuánto cobraba este jugador? No sé.
$15.000. ¿Por mes? Por mes. Vino del exterior. ¿Vino de Argentinos Juniors? Bueno, ya estoy. Cuéntale el anticipo, hombre. Vamos, Wilson. Señores, 19. Anticipo, nueva demanda contra el Club Olimpia. Exclusiva. El futbolista colombiano, hoy día en Independiente Medellín, Edward López, de 26 años, con breve paso por el Club Olimpia, muy criticado, le rescindieron el contrato, decidió ir hasta la FIFA, demandó al club franjeado y hay sentencia a su favor. Pide $250.000 por, repito, salarios adeudados y rescisión unilateral. A esto, la FIFA le dio un plazo a Olimpia de 45 días para pagar, a lo que el club franjeado reaccionó rápidamente y apeló a esta decisión de la FIFA. Entonces, el caso está en apelaciones de FIFA y esta situación está totalmente confirmada por el entorno del jugador Edward López, a quien le dijimos la información que teníamos y me dijo esta persona: el tema es así como te lo dijeron. En Olimpia me confirmaron también esta situación, pero me agregaron algo. Me dijeron: los abogados del club están muy confiados ante esta situación porque hubo errores graves de procedimiento, así que Olimpia está confiado en que la apelación salga a su favor. Por ahora el tema está en apelaciones de FIFA. En principio FIFA sentenció a favor de Edward López, que repito pide $250.000 por salarios adeudados y rescisión unilateral. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-58-58. Bueno, qué golpe otra vez para Olimpia, ¿verdad, muchachos? Porque ¿Qué época Edward López, no hay qué época sin tan pena ni gloria, con mucho respeto lo digo, tan ¿verdad? remanida. Yo me acuerdo, Futbolísticamente- yo me acuerdo cuando Olimpia lo habían demandado aquel arquero Blasquez, el otro arquero Ramírez, Edgar Simovic. O sea, una época muy recordada, aquella de jugadores que no tenían jerarquía, venían, no cobraban porque estaba mal el club económicamente y no se le pagaba justamente por la poca productividad, y después terminaban demandando. O sea, todo mal con esa contratación, ¿eh? Vos sabés que lo que me viene a la cabeza es, porque ya la contratación de Edward López es pandemia. O sea, ¿a qué voy? Que ya ese 15.000 era el número reducido con la famosa deuda de 30, 40, 50 millones del balance. Ni me quiero imaginar cuáles habrán sido los salarios de la época de las vacas gordas. O sea, para que se dimensione, si lo de Edward López te pide 250 con un estipendio de 15, dime, imagino los que vinieron en la época anterior que también salieron mal. Está lo de Polenta, está lo de Domingo, que no habrá sido por 15. Ale también podría entrar en Ale se manejaba. Sí, pero incluso Ale gana más que lo que nos dijeron, $19.000, más que el propio López. Y yo creo que yo pensaba en eso, ¿verdad? corre el mismo rumbo, porque jugó 2 partidos,
no lo ponen los técnicos y me parece que a fin de año se va. Qué locura. Bueno, lo último, señores, repetimos esto, anticipo total y absoluto. Pueden repetir, llamar ya a los colegas, también a los otros involucrados. Ahora pueden llamarle cruzar la información Guau y llamarle a alguien, a un abogado, no sé, al representante, pero anticipamos esto. El futbolista Edward López demandó al Olimpia ante FIFA y hay sentencia a su favor. $250,000 por salarios adeudados, rescisión unilateral de contrato. La FIFA dio un plazo a Olimpia de 45 días para pagar. El franjeado apeló el caso, el famoso caso, no es de Benjamin Button, no, de esa película, ¿te acuerdas que? Qué linda película, con Brad Pitt. Sí, señor. Sí. El extraño caso de Edward López, que vino, jugó poco y demandó ya al Olimpia por $250,000. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Recicolor Pintura. Dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Chegusal en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983100-333 Ocari Odbarea Gourmet Área 3. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de morocoya frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocoya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar morocoya, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive yerba mate Indega. El sabor que dura más. Permitime, Bruno, un saludo para la señora Silvia. Silvia, la mamá de nuestro amigo Mario Mendoza. Está cumpliendo 80 años. Muy bien, que pase muy bien, Silvia, con toda la familia, con Mario, con todos los parientes. Feliz cumpleaños, 80 años. Y aquí también tenía lo que me envió el amigo Robert Peralta, que vive en Estados Unidos. La tumba de Franklin. Está en Filadelfia. La gente va y tira un centavo en alusión a la frase: cada centavo ahorrado, centavo ganado. Y ahí está, la tumba de Franklin en Filadelfia. Ah, mira vos, mira qué rápido son los muchachos. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contanos por favor lo de Cerro Porteño y su próxima parada. El campeonato arranca, te digo, mañana con River 12 de octubre en el Arsenio Rico a las 19. Sábado no hay fútbol, Juanma. No hay fútbol. Domingo, Libertad Guaraní 18-15. Defensores del Chaco. Nueva Olla Sudrana, Cerro Porteño, Sol de América, domingo 20-30. Lunes, Olimpia en Villa Elisa, ante Sportivo Luqueño, y se cierra el lunes 20-30 con Guaireña Nacional en el Parque del Guairá. ¿Está bien? Sí, señor. El sábado no hay fútbol, pero hay super sábado. Sí, no, claro. Para la audiencia. Sí, no, impresionante. Ya estamos con Cerro. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque, Alonso Capiatá en Carrera Cine, Ciudad del Este. Segunda convocatoria UNASUR 2021.
2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Luxor, Quality for Life. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Beer Cooler representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, visas fuerte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Bruno. Juanma. Cerro Porteño que vuelve a los entrenamientos a las 18. Hoy jueves en la Ollita en Barrio Obrero, nuevamente ya de cara a lo que va a ser el partido del domingo ante Sol de América. Habrá que ver si Francisco Arce repite el equipo o de vuelta estamos con esta duda en relación al puesto de lateral izquierdo. Francisco Arce en conferencia de prensa luego del triunfo ante Olimpia mencionó que le gustó la tarea de Rivas y como hizo un buen partido ante Guaireña, repitió el clásico, que también a parecer de Chiqui Arce lo hizo de buena manera, y así que habrá que ver si es que por ahí ingresa de vuelta Rivas o lo hace Alan Rodríguez. Después, el resto de los futbolistas están a total de disposición de Francisco Arce para ese encuentro del día domingo ante Sol de América. Cerro Porteño ya va a jugar conociendo el resultado de Guaraní, así como viene sucediendo en las últimas fechas, así que va a ser muy importante de vuelta para Cerro Porteño de cara a sus aspiraciones a lograr el título de clausura. Bueno, muy bien, Juanma. Muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Cumplimos con todos los patrocinantes, mi querido Juanma. Sí, señor. Perdón, Edgar. Ya cumplimos con todo. Gracias, Edgar, muy amable. Bueno, nos vamos. Es que noviembre es complicado ya. No. Mucha competencia. Ya no está Ariel con nosotros, se retiró. No, Ariel se fue, en serio. Yo digo la audiencia porque me dice acá. No es acting. No, en serio, ya Ariel por algo me dice el amigo Martín fue y le digo, no, se fue, se levantó. Se enojó y se levantó. No, a ver, no es que se enojó, sino que sabía lo que podía venir y por eso. Pero nunca más vamos a permitir esto, ¿eh? Esto es una vergüenza lo que hicieron con Ariel. Y cierto. Que a tu amigo el WhatsApp que le está diciendo. No, yo creo que le indujeron a que diga él eso. Y algunos esbozaron esa opción. Si viste tipo en las películas, si Ariel y si yo tengo que hacer de abogado de Ariel, ¿verdad? Pero hay veces que la audiencia tiene que entender una cosa. Hablando en serio, nosotros los periodistas somos personas que estamos en, ¿cómo se llama?, en constante actividad. Y a veces no descansamos realmente. Mentalmente está uno agotado. Y más todavía cuando ya estamos por llegar a diciembre, hermano. Lo único que queremos es que termine el campeonato y no sé. Porque estás realmente atiborrado, es la palabra, ¿verdad?
No sé si este es el caso No, aplicable. porque yo creo que ya estamos en otra cosa. Pero yo creo que es mucho más fácil decir Franklin que Frankenstein. Decime si no. Porque vos te equivocás por algo, pero es cierto. Vos te equivocás por algo. Puede pasar, Federico. Viste que acá tenemos el recurso de... No, Bruno. Acá tenemos el recurso del baracayacismo, ¿verdad? Si yo hubiera tirado un salvataje a Ariel, era decir, no, era una metáfora para colocar quién es el que prácticamente aglutina todo, para decir, no, yo y el monstruo, el de la tiniebla que dijo Bruno. Claro, por eso, ahí concatenaba, sí. Claro, por eso yo tiro así, por eso digo, si yo era el abogado, viste, tipo, es en las películas donde uno está y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a esgrimir esta, que vos lo dijiste por esto, pero no, además, si era la primera mañana. Porque era niebla, bueno, es tiniebla. Claro, niebla. Pero igual para encajar tiniebla no te salva, pero lo de admiro y realmente retiro lo que pensaba, que yo siempre pienso que Vara Peña lo atiborra a Ariel, que y hoy se mostró muy respetuoso con el tremendo error de nuestro sepulturero. Sí. Se mostró muy respetuoso porque si hubiera ocurrido acá daba como para si hubiera ocurrido acá. Acá le saltábamos. No, pero fuerza, Ariel, estamos contigo. Estos son muy oreíces, hermano querido. En Netflix está la película del doctor Frankenstein, Mira, Federico, esto, es que hermano, ¿sabes qué? Un asado en el 15. Yo pongo volumen alto. Vamos a ponernos todos. Todos tenemos nuestra. Yo pongo la de Rosa Mel, pongo. ¿Cómo? La de el saludo para la mamá de Lucas Melano. Pero igual, no hicimos pues nunca un. Entonces al final hay que hacer una. Caseca acá le llamamos. Caseca acá. Ahora es mucho más fácil porque se pone el audio. Ariel está almorzando. Muy preocupado por Frankenstein. No le interesa nada. ¿Con qué va a pagar Ariel el almuerzo de hoy? Parece que va a Derly González. O sea, parece Derly González. Esto nadie te va a oficializar por ahora. Pero la billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan. Franklin, ¿verdad? Sí, abundan allá por Tijuana. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Industria textil golpeada por la profesión del contrabando.